Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 47. Tortura segundo. Con cada chasquido de los dedos de Emir, el dolor lo invadía como un rayo. El hombre parecía disfrutar causándole agonía, y Emir podía oír su risa resonando en la pequeña habitación. Los dedos de Emir palpitaban mientras el hombre avanzaba hacia sus brazos, tirando y retorciéndolos con una fuerza enfermiza. Sintió que los huesos de sus brazos se doblaban y se rompían bajo una tortura implacable. El dolor era insoportable y Emir estaba empezando a perder el conocimiento. Pero el torturador aún no había terminado con él. ¡Puaj! Emir dejó escapar un gemido cuando le retorcieron el brazo izquierdo, y el torturador rió triunfante, logrando finalmente hacerle soltar un gemido. Sintió el sudor correr por su rostro mientras el hombre terminaba su brutal trabajo, dejándolo con las extremidades torcidas y ambos brazos agitándose a cada lado de la silla en la que estaba sentado, causándole una cantidad indescriptible de dolor. Pero de alguna manera, Emir logró soportarlo, apretando los dientes y respirando lenta y superficialmente para evitar el dolor. Pero sin pausa, el hombre se puso a los pies de Emir. Sacó un martillo y comenzó a golpear cada uno de los dedos del pie de Emir, uno por uno. Emir sintió que sus huesos se rompían con cada golpe y las lágrimas amenazaban con correr por su rostro mientras intentaba mantener la compostura. El torturador pasó a sus piernas y, con brutal eficacia, le rompió los huesos uno por uno. Emir intentó permanecer estoico, pero el dolor era casi demasiado, incluso para él, y apretó aún más los dientes, lo que provocó que más sangre goteara de su boca. El hombre finalmente dio un paso atrás, con expresión ilegible mientras hablaba en un tono escalofriante. No estoy seguro de si puedes oírme, pero escucha con atención, he agotado todas las partes de mi cuerpo con las que jugar. No puedo seguir torturándote sin matarte. Pero no creas que ahora estás a salvo. Te curaré y lo haré todo de nuevo. No tendrás descanso hasta que exhales tu último aliento. Ahora, ¿por qué no hablas y te lo haces más fácil? Emir permaneció en silencio, con sus ojos oscuros mirando fijamente a la nada. Como quieras. Con esas palabras atrás, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Emir con un dolor insoportable. Volvió a entrar en la habitación después de un breve momento, llevando una caja de medicinas antiguas llena de pastillas. Con un rápido movimiento, los metió en la boca de Emir y, a pesar de la agonía, logró tragarlos. Emir sintió una ola de alivio invadirlo al darse cuenta de que las cosas iban según lo planeado, algo que había comenzado a dudar. Tranquilízate por ahora, Emir, será el único momento en el que podrás hacerlo, dijo sentándose en una silla cercana. A medida que la sensibilidad regresaba lentamente a sus brazos, el sonido de las agujas de metal golpeando el suelo resonó en la habitación, indicando que las uñas habían sido expulsadas de las yemas de sus dedos. Al oír esto, el torturador reanudó su cruel trabajo, sin darle respiro a Emir. A pesar de la creciente agonía, Emir permaneció más estoico que nunca, con el cuerpo rígido y los ojos fijos, esperando una oportunidad. Hora tras hora, la tortura continuó, cada momento más insoportable que el anterior. Sin embargo, hay una cosa que no ha permanecido inalterada. La resistencia del torturador. No pudo seguir el ritmo y finalmente cambió a otro. El nuevo actuó igual que el primero, era como si ambos estuvieran imitando un código o libro que explicaba tácticas de intimidación y cosas así. Emir se obligó a dormir un poco durante cada período de recuperación, esforzándose por mantener la concentración. Y pronto, Lira le alertó de la llegada de un nuevo día ofreciéndole un alegre saludo matutino, al que él respondió de la misma manera. Hoy, el torturador llevó su brutalidad a un nuevo nivel, claramente enfurecido por la falta de respuesta de Emir. Se rompió repetidamente los dedos, los brazos y las piernas, usando medicinas del viejo mundo para curarlo lo suficiente para que pudiera soportar el siguiente ataque de tortura. El cuerpo de Emir estaba magullado y golpeado hasta el punto de ser irreconocible, pero de alguna manera logró aferrarse a la vida. Sin embargo, su concentración se fue desvaneciendo poco a poco, ya que lo único que oía una y otra vez era la misma pregunta, repetida constantemente después de cada combate. ¿Cómo puedes acceder a la red del viejo mundo? ¿Cómo puedes hacerlo? Dime cómo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cállate la boca.
El saludo de buenos días de Lyra indicó que otro día había pasado, pero Emir había perdido la noción del tiempo en medio de la constante agonía. Su mente se iba separando poco a poco de su cuerpo y la tortura se hacía cada vez más brutal. Siempre habían esperado que las heridas de Emir se curaran. Y cuando sus brazos, dedos y huesos volvieron a crecer como cabello, volverían a lo habitual. Y la tortura continuó, una y otra vez. Casi interminable. Más y menos. Cuerpo. Emir apretó los dientes hasta que su boca empezó a sangrar más que nunca, pero ellos simplemente se rieron y continuaron infligiendo más dolor. Pero de repente, durante sus pocos momentos de curación y descanso, alguien entró en la habitación, encendiendo finalmente las luces, casi cegando a Emir en el proceso. Vestido con un traje aumentado de rango C, el hombre se acercó al torturador de Emir y le gritó en la cara. ¿Por qué no le has hecho hablar todavía? Dando un paso atrás, el hombre dijo. Lo siento jefe, no hay nada que pueda hacer, él simplemente no dice una palabra, solo gruñe y soporta la tortura todo el día. Sorprendido, el hombre volvió su mirada hacia Emir, escudriñando su apariencia. ¿Cómo es posible? ¿No decía la información que tenemos de que solo tenía 13 años y que lo había pasado muy bien? Lyra. Prepárate. Dijo Emir telepáticamente. Solo dime cuándo empezar. Ella respondió. Apenas encontrando fuerzas para hablar, Emir preguntó con voz ronca. ¿Cómo se enteró de que estaba conectado a la red del viejo mundo? Los ojos del líder se entrecerraron mientras se inclinaba hacia él. Para que puedas hablar, bien. Un conocido tuyo te delató, no estaban seguros de tu conexión con el viejo mundo, pero para eso era toda la tortura, ¿no? Ah, y no te diremos quién es, tenemos una política de no revelar la información de nuestro amigo, ¿entiendes? Emir intentó asentir con su cabeza destrozada. Está bien, pero antes de decirles algo, quiero saber más sobre mis futuros asesinos. Bueno, el líder del grupo hizo una pausa por un momento, dándose un momento para pensar. Claro, sería una pérdida de tiempo para ambos continuar con esto, continuó, accediendo a la demanda de Emir. Comienza. Dijo, anunciando su desaparición, sin querer nada más que matarlos a todos. Por supuesto, como se insinuó anteriormente, todo esto fue planeado por Emir, no se delataría tan fácilmente ahora, ¿verdad? Capítulo 48 Satisfacción. Tan pronto como comenzó a moverse, un pequeño holograma de su situación actual apareció frente a Emir, mostrándole su ubicación desde un punto de vista en tercera persona. Somos un grupo pequeño que pertenece a una facción del submundo. No sé mucho sobre nuestros líderes, no es que pueda decírtelo de todos modos, pero sé que los miembros de la facción se infiltraron secretamente en muchos puestos del gobierno de la UEF, sus industrias y sectores. Mientras hablaba, Emir observó a Lyra controlar a Max con su traje aumentado Chrono Sense, matando silenciosamente a los guardias de su escondite uno tras otro, con máxima eficiencia, sin ofrecerles ninguna posibilidad de tomar represalias. No somos lo suficientemente importantes como para tener un nombre en la facción, pero nos llamamos Night Raiders. Ya sabes lo que te dijo nuestro amigo Max, y es una pena que lo hayas matado. Era un buen hombre. De todos modos, eso ya es más que suficiente información para alguien que está a punto de llegar a su fin. ¿Estás contento ahora? Dime lo que sabes antes de que pierda la paciencia. Necesito ganar más tiempo, pensó Emir mientras observaba a Lyra colarse en el edificio, sin ser detectada por los sensores de calor y de recopilación de información que había por todo el escondite. Lo haré, de todas formas no tengo nada que perder, pero antes de eso, necesito saber, ¿Max te contó sobre mí? Preguntó Emir, actuando ajeno a la evidente verdad. Por supuesto, siempre lo usábamos como cebo para atrapar a cualquiera que nos rastreara. La gente normalmente lo perdonaba, conmovida por su triste historia, pero tú no eres como ellos. El hombre miró a Emir de arriba abajo, con los ojos llenos de curiosidad. Eres diferente, continuó. Él realmente te tenía miedo. Era conocido por su actuación, pero ni siquiera el mejor actor del mundo mostraría una cara de verdadero miedo como esa estando muerto. Pero ya basta de eso, deja de hacer preguntas y respóndeme, dijo, su tono empezando a volverse impaciente. Está bien, fue algo que encontré en el sector 2A. Encontré una aguja de inyección llena de un líquido extraño. La hice revisar en el hospital local y descubrieron que era una inyección de nanobots robada. Como la encontré, me la inyectaron gratis, solo después de decidir que era seguro, por supuesto. Desde ese día, he notado la conexión con el viejo mundo que mencionaste, aunque no tengo idea de qué es ni qué puedo hacer con ella. Mirando a Emir con sospecha, preguntó. No me estás mintiendo, ¿verdad?
No, quiero que esto termine conmigo, podrías conseguir un detector de mentiras si quisieras, no tengo problema en prolongar mi muerte, lo sabes. Buen hombre, pero no hay necesidad de eso, así que dime, ¿dónde lo encontraste? Preguntó, sin que su voz pudiera contener la felicidad que le producía la noticia. Lo encontré dijo Emir, solo para hacer una pausa por un largo momento. Dilo. Gritó el hombre con desesperación en su voz. Tu tumba, respondió con una sonrisa oscura y torcida. En un repentino arranque de impaciencia, tomó su rifle de asalto, pero antes de poder levantarlo, su cabeza explotó en una lluvia de sangre mientras las balas silbaban a través de él. El hombre que estaba a su lado saltó sorprendido e intentó agarrar su propia arma, pero fue rápidamente derribado por 2 balazos en el cuerpo. Los ecos de los disparos se desvanecieron y el sonido metálico de las balas al impactar el suelo llenó el silencio. Lentamente, Emir levantó la cabeza para ver el cuerpo sin vida de Max, sosteniendo un rifle de mala calidad en sus manos muertas. ¿Todos muertos, Lyra? Todos muertos. Ella confirmó. Bien, procedamos con la segunda parte del plan. Ella liberó a Emir de sus ataduras, y él luchó por levantarse debido a su estado debilitado. Se tragó unas pastillas para aliviar el dolor y esperó un rato hasta que sanaron su cuerpo y lo dejaron funcional. Ahora que pudo moverse, se dirigió hacia uno de los hombres que lo habían torturado durante los últimos 3 días. Hola, ¿sigues vivo? Preguntó, empujando con el pie el cuerpo casi sin vida del hombre. Por favor, mátame, respondió con voz derrotada. Emir se rió entre dientes, la locura era evidente en sus ojos. Oh, jajaja, no te preocupes, te mataré. Pero tú decides. ¿Quieres que sea lento o rápido? Ahora me estás robando el trato silencioso. Qué original. ¿No te divertiste lo suficiente torturándome? Emir le dio una patada en el lugar donde le impactó la bala. Te contaré todo lo que sé, por favor, respondió, pareciendo demasiado débil para soportar el dolor que estaba tan acostumbrado a infligir a los demás. Bueno, los trucos robados son solo trucos robados. ¿Tu jefe le contó a alguien sobre mí? Preguntó Emir. No, señor. Solo los Night Riders lo sabían. No quería que nadie más se arriesgara, respondió, tartamudeando por el dolor. Es bueno saberlo. Ahora terminemos con esto, adiós, amigo. Lyra, todavía controlando a Max, le disparó directamente a la cabeza, salpicándole el cerebro. ¿Tienen mejor equipo que el mío? Preguntó Emir, apartando la mirada de los cadáveres ensangrentados. No, algunas armas son decentes, pero aparte de eso, nada es mejor, todas son iguales o peores, pero puedes recolectar todo su equipo y venderlo en el mercado negro, te dará alguna ganancia. Ese es el plan, chica. Por cierto, ¿sabes dónde guardaron mi equipo? Sígueme, dijo mientras su holograma apareció y caminó frente a Emir. Mientras eso sucedía, el cuerpo de Max seguía amontonando el equipo de Knight Rider en un rincón de la habitación. Siguiéndola hasta una habitación vecina a la que él acababa de visitar, Emir descubrió una gran cantidad de armas. El premio gordo. Pensó con regocijo. Pero ignorando eso por un momento, caminó hacia un estante de armas, donde sacó sus armas y su traje mejorado. Después de cambiarse de traje y colocarse su ar y su cañón de riel, Emir comenzó a ayudar a reunir las armas esparcidas por la habitación. Pero mientras se dirigía a la esquina de la sala de tortura, de repente oyó el sonido de disparos resonando justo detrás de él. Capítulo 49 Cuervo. Usando instantáneamente su habilidad TDS al máximo, Emir logró evadir el primer disparo, y la segunda bala lo impactó justo en el hombro antes de que pudiera ponerse a cubierto detrás de unas cajas. Afortunadamente, llevaba puesto su traje aumentado, porque si no, habría muerto en ese mismo momento. Lyra controló a Max para que disparara directamente al enemigo, lo que le permitió tener algo de tiempo muy necesario para tragar algo de medicina del viejo mundo. Pero pronto dejó de disparar, incapaz de controlar más el traje aumentado en el cuerpo roto de Max. Su cuerpo ahora casi se estaba convirtiendo en una masa viscosa, dejando a Emir sin su apoyo. Buena suerte, dijo Lyra simplemente. Emir no se molestó en responder, ahora solo estaban él y el enemigo, y como de costumbre tuvo que confiar en sus propias habilidades e instintos para sobrevivir. Apoyó su rifle de asalto HX-10 y encendió la visera para calcular su ubicación basándose en el destello que vio de su arma. Emir, observando el lugar donde se produjeron los disparos, notó que su enemigo apagaba su camuflaje y se revelaba, parecía estar ahorrando la energía de su traje aumentado. Era la misma mujer que lo había atacado unos días antes, Raven. No hubo necesidad de conversación, ya que ambos se prepararon para la pelea. Con el arma en alto, le disparó una vez más.
Emir respondió al fuego, moviéndose de un lugar a otro, intentando conseguir un tiro claro hacia ella. Sin embargo, Raven era rápido, yendo de un escondite a otro y disparando con una precisión mortal. Sin inmutarse, continuó disparando, luego, cuando ambos fueron a recargar, apuntó al lugar por donde predijo que saldría Raven. Escuchó el sutil movimiento de su cuerpo y vio su contorno en su visor, luego inmediatamente ajustó su puntería una vez más. Raven era rápido, pero Emir era más rápido. Él sonrió con los dientes apretados y disparó otra bala, impactándola en el brazo. Ella gritó de dolor, pero eso solo pareció alimentar su rabia. Raven cargó hacia adelante, dejando atrás su cobertura y disparando su arma salvajemente. Y Emir hizo lo mismo mientras esquivaba sus balas mientras giraba a su alrededor. El estacato de los disparos resonó por la habitación, ahogando todos los demás sonidos, mientras las balas volaban por el aire, rebotando en las paredes y destrozando los muebles que las rodeaban. Deteniéndose por un momento, ambos se dispararon el uno al otro, pero luego Raven y Emir usaron hábilmente sus armas como escudos, desviando los disparos del otro. Fue un baile mortal y ninguno de los dos mostró señales de dar marcha atrás. Mientras giraban uno alrededor del otro una vez más, Emir pudo ver la mirada fría en los ojos de Raven. Es una asesina bien entrenada, de eso no hay duda, pensó. Pero Emir tenía algo que ella no tenía. La habilidad TDS. Lo activó de nuevo, lo que le permitió ver claramente los movimientos de Raven mientras los realizaba. Al notar que ella se escondería para recargar, cambió a su cañón de riel, desatando una poderosa explosión de energía que quemó el suelo donde ella había estado parada unos momentos antes. Ella solo lo esquivó lanzándose hacia un lado, evitando apenas la explosión. Pero justo cuando ella se puso de pie, Emir ya estaba disparando de nuevo con su rifle. Esta vez, sus disparos dieron en el blanco y la alcanzaron en el estómago. Ella se tambaleó hacia atrás mientras lloraba de dolor, el impacto la hizo perder el equilibrio, mientras se escondía detrás de una cubierta. Por un momento hubo silencio y Emir pensó, ¿la conseguí? Pero luego se recuperó y, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a estar de pie y disparó una vez más. ¿Por qué? Pregunté. Fue lo que gritó por dentro, mientras intentaba esquivar sus balas. Pero esta vez, encontraron su objetivo. Emir sabía que no podría esquivarlo a tiempo, incluso con el uso de su habilidad TDS, por lo que se protegió y su brazo bloqueó fácilmente la bala que golpeaba su pecho. Maldición. Apretó los dientes de dolor, pero se negó a dejar que eso lo detuviera. Emir la rodeó a toda velocidad y continuó disparando su HX-10, con rondas volando por todas partes, causando que la habitación estallara en una lluvia de metralla y escombros. A través del caos, vio la silueta de Raven salir de su escondite y disparó nuevamente. Pero ella estaba lista para él. Ella se giró a un lado en el último momento y sus balas se fueron desviadas. Y con un repentino estallido de velocidad, cerró la distancia entre ellos y se abalanzó sobre Emir con un cuchillo. Él bloqueó su ataque con su HX-10, la hoja chispeando contra el cañón. Por un momento, quedaron atrapados en un abrazo mortal de fuerza, sin que ninguno de los dos fuera capaz de obtener la ventaja. Pero entonces Emir vio una oportunidad y, con una rápida patada, le arrebató el cuchillo de la mano. Con un gruñido, se lanzó hacia él otra vez, pero esta vez, Emir estaba listo. La agarró por la muñeca y la giró sobre su hombro, estrellándola contra el suelo con un golpe satisfactorio. Sin embargo, mientras caía, su cuerpo se contorsionó con una gracia fluida, aprovechando el impulso de su caída para asestar una rápida patada circular que envió a Emir a toda velocidad por la habitación. Sin embargo, ante este asalto, Emir pudo reaccionar a tiempo, confiando en su tiempo ralentizado para desviar su golpe y protegerse de más daños. Tocado, pensó mientras se levantaba rápidamente y apuntaba con su HX-10 hacia ella, pero ella ya había desaparecido detrás de otra caja. De repente, escuchó un ruido detrás de él y rápidamente se giró, pero ella ya estaba allí, blandiendo otro cuchillo hacia él. Emir logró bloquearlo con su arma, pero ella rápidamente le dio un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, pero logró recuperar el equilibrio justo a tiempo para verla atacarlo nuevamente. Con el tiempo ralentizado, Emir esquivó su ataque y le asestó una poderosa patada en el costado, haciéndola estrellarse contra una caja cercana. Raven se levantó rápidamente, pero pudo ver que el dolor comenzaba a afectarla lentamente. Ella atacó nuevamente y se enzarzaron en una feroz batalla de combate cuerpo a cuerpo. Se intercambiaron muchos puñetazos, patadas y fintas, pero en un momento dado, logró agarrarla por la muñeca y torcerle el brazo, intentando romperlo. Pero ella rápidamente se liberó y le asestó un poderoso puñetazo en la cara que lo hizo tambalearse.
Ambos se tomaron un momento para recuperar el aliento y luego se atacaron nuevamente. Fue una pelea brutal e intensa, y ninguno de los dos parecía tener la ventaja. Ambos eran combatientes hábiles y experimentados, cada uno con sus propias armas y habilidades. Emir tenía la ventaja de su habilidad, pero presumía con seguridad que ella tenía algo similar. Raven también era un asesino entrenado, rápido y ágil, y no un oponente fácil de derrotar. Pero finalmente, después de muchos más intercambios, Emir logró asestarle una poderosa patada en la mandíbula que la envió volando a través de la habitación. Ella golpeó la pared con fuerza y cayó al suelo, pero en lugar de quedarse abajo, rápidamente se levantó. Mientras lo hacía, Emir no se molestó en intentar matarla, ya que sabía que no se quedaría abajo por mucho tiempo y en su lugar usó ese breve descanso para atiborrarse de más medicinas del viejo mundo. Ahora de regreso, Raven se tambaleaba mientras caminaba hacia él. Emir vio su oportunidad y corrió hacia adelante, listo para asestar el golpe final. Pero antes de que pudiera alcanzarla, ella desapareció de repente en una nube de humo. Miró a su alrededor confundido, tratando de encontrar a dónde iba, pero no estaba a la vista. Su dispositivo de recopilación de información era inútil con su humo inhibidor en acción. Entonces sabía que no podía bajar la guardia. Raven era una oponente astuta y no tenía dudas de que intentaría tomarlo por sorpresa. Activando nuevamente su habilidad TDS, escaneó el área en busca de cualquier señal de movimiento. Fue entonces cuando la vio, atrapada en el techo de la habitación muy por encima de él. Ella tenía una sonrisa en su cara mientras le apuntaba con su arma. Al ver eso, Emir inmediatamente se lanzó detrás de una caja cercana, justo cuando una lluvia de balas caía sobre su posición anterior. Respondió al fuego, pero rápidamente se quedó sin munición y no tuvo la oportunidad de usar su cañón de riel, ya que tardaría demasiado en cargarse. Necesito encontrar una manera de acercarme. Emir miró a su alrededor, buscando cualquier objeto que pudiera usar para cubrirse. Lo tengo. Con una repentina comprensión, agarró la caja que lo ocultaba y planeó arrojarla hacia su adversaria, interceptando sus disparos. Acercándose a ella, Emir cargó hacia adelante con ferocidad y le arrojó la caja con todas sus fuerzas. Con movimientos ágiles, evitó por poco el proyectil improvisado dejándose caer al suelo, pero esto le proporcionó a él la oportunidad de acercarse. Emir la abordó y ambos cayeron al suelo. Rodaron por el suelo, luchando entre sí mientras luchaban por el control. Raven era fuerte, más fuerte de lo que había anticipado. Ella lo tenía en una llave de cabeza, con su brazo fuertemente envuelto alrededor de su cuello. Emir intentó liberarse, pero fue inútil, su traje aumentado era más fuerte que el de él. Pero fue entonces cuando recordó las técnicas de control del traje aumentado que había aprendido en su entrenamiento. Inmediatamente concentró toda la energía de su traje, canalizándola hacia sus brazos mientras se preparaba para asestar un poderoso golpe. ¡Raa! Gritó mientras se liberaba de su agarre y le asestó un golpe devastador en el estómago. Gruñó ella, mientras se doblaba de dolor, jadeando en busca de aire. Él aprovechó la oportunidad y le dio una rápida patada en el costado, enviándola a volar por la habitación. Ella se estrelló contra una pared, y por un momento, Emir pensó que finalmente la había derrotado, pero sin correr ningún riesgo, sacó su cañón de riel y mantuvo presionado el gatillo. Sin embargo, mientras él apuntaba hacia ella, ella ya se había levantado, por tercera vez, con un fuego en los ojos que él nunca había visto antes. «Deja de levantarte, maldita sea. Maldita cucaracha», gritó. Su expresión permaneció inalterada mientras cargaba nuevamente contra Emir, sin permitirle disparar. Pero esta vez sabía que iba a ser una pelea a muerte. Su último baile. Esta es la segunda vez que escribo una pelea tan detallada y larga, pero esta vez hay armas involucradas. ¿Qué les parece? Comenten sus sugerencias sobre cómo puedo mejorar. También para aquellos que puedan preguntar sobre habilidades y cosas así, todo lo que puedo decir es que esperen. Bigote dorado. Capítulo 50. Respeto. Intercambiaron golpes, cada golpe más poderoso que el anterior. La fuerza de Emir estaba menguando, sus músculos ardían de fatiga y su energía mental se estaba agotando. Él se agachó para esquivar uno de sus golpes y le asestó un fuerte uppercut en la mandíbula. ¡Puaj! Ella se tambaleó hacia atrás, aturdida. Emir le dio una patada circular en la cabeza, lo que la hizo rodar por el suelo al otro lado de la habitación. ¡Oh! Se tomó un momento para recuperar el aliento, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mientras se levantaba del suelo, se abalanzó sobre él con una serie de golpes y patadas rápidas. Él esquivó y bloqueó lo mejor que pudo, pero ella fue implacable.
Los movimientos de Raven eran fluidos, como el agua, y le costaba seguir el ritmo, especialmente ahora que su energía mental casi se estaba agotando. Un puñetazo le dio con fuerza en el estómago, lo que le hizo tambalearse hacia atrás y jadear en busca de aire. ¡Ah! Y antes de que pudiera recuperarse, ella aprovechó su debilidad y le asestó una rápida patada en el costado. El dolor se irradiaba por todo su cuerpo, agudo e intenso. Emir apretó los dientes y trató de quitárselo de encima, pero el dolor persistía. Así que, en lugar de eso, ignoró el dolor creciente que recorría todo su cuerpo y contraatacó con energía renovada, lanzándole una andanada de puñetazos y patadas. Algunos dieron en el blanco, pero la mayoría fallaron porque ella esquivaba y se movía. Sin embargo, él podía notar que ella se estaba cansando. Sus movimientos se hacían más lentos y su respiración se volvía entrecortada. Pero eso también se aplicaba a él. Y a medida que intercambiaban golpes, el sonido de sus puños al chocar resonó por toda la habitación. Raven era una oponente dura, y Emir podía ver que ella estaba tan decidida como él a salir victoriosa. Grrrr. Con un gruñido feroz, Raven se abalanzó sobre Emir con una patada voladora, pero él la esquivó y le dio un puñetazo en el estómago. Ella gruñó de dolor pero no retrocedió, y se lanzó hacia él con una ráfaga de golpes que él apenas logró esquivar. Sintió un dolor agudo en el costado cuando ella le asestó un fuerte golpe y se defendió aún más fuerte. Él se acercó más, agarrándola, intentando tomar la delantera. Lucharon nuevamente en el suelo, lanzándose puñetazos y patadas, cada uno de ellos con un ruido espantoso. Los nudillos de Emir comenzaron a doler, pero no dejó que eso lo detuviera. Raven logró agarrar su brazo y lo retorció dolorosamente detrás de su espalda. Apretó los dientes, intentando luchar contra el dolor, y logró liberarse con un repentino estallido de fuerza. Él se dio la vuelta y le asestó un puñetazo brutal en la mandíbula que la hizo caer al suelo. Ella se puso inmediatamente de pie y dejó escapar un grito feroz y espeluznante mientras cargaba contra él una vez más. Ark. Emir se preparó para el choque, pero logró esquivarla en el último segundo y agarrarla por el cabello, estrellándola de cara contra la pared. El impacto fue brutal y pudo oír el repugnante crujido de los huesos cuando se le rompió la nariz. Pero incluso mientras la sangre corría por su rostro, tiñendo de rojo su cabello negro, ella se negó a darse por vencida. Ella se giró y lanzó un puñetazo que él apenas logró esquivar. Emir sintió su propia sangre bombeando en sus oídos y el sabor del hierro en su lengua, realmente estaba llegando a su límite. Pero continuaron intercambiando golpes, cada uno más brutal que el anterior. Y finalmente, en uno de sus muchos intercambios, vio una apertura en su postura y se lanzó hacia adelante, asestándole un poderoso puñetazo en el estómago que la dejó sin aire. Luego le dio una patada giratoria en la cabeza que la hizo caer al suelo. Ella yacía allí, gimiendo de dolor, pero Emir no se detuvo. Uf. Él respiró profundamente y se lanzó hacia ella, desatando un bombardeo implacable de golpes. Repartiendo puñetazos potentes, patadas rápidas, como una fuerza de destrucción imparable, cada uno llevando consigo el caos inquebrantable de carnaje. Él levantó las manos como si fueran un par de pistolas cargadas, desatando sus manos con un poder explosivo mientras descendían sobre ella, asestando un puñetazo que le rompió los huesos directamente en las costillas. El impacto reverberó en sus nudillos, acompañado por el repugnante sonido de huesos crujidos. ¡Ga! Ella dejó escapar un grito de agonía. Pero eso no llegó a los oídos de Emir, su ira y locura incontrolables crecieron dentro de él, alimentando cada uno de sus movimientos, ignorando todo lo demás. Le lanzó un golpe tras otro, sus puños golpeando su cara y su cuerpo con una fuerza brutal. La sangre salpicó el suelo mientras su piel se abría y sus gritos se convirtieron en jadeos desesperados por respirar. Pero aún así, Emir no se detuvo. Él le dio una patada en el estómago, sintiendo que su cuerpo se convulsionaba de dolor. ¡Alto! Ella suplicó mientras intentaba arrastrarse lejos, pero él agarró su cabello ensangrentado, sus manos casi resbalaron, pero él apretó su agarre, negándose a soltarla y la tiró hacia él, su cuerpo resistiendo cada uno de sus tirones. Él sostuvo su cabeza y comenzó a golpearla repetidamente contra el suelo una y otra vez. El sonido de su cabeza golpeando contra el suelo resonó por toda la habitación silenciosa. Ruido sordo. Golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Golpea, chisporrotea, cruje. Ruido sordo. Emir la arrojó lejos, se puso de pie y con un feroz gruñido de ira le asestó un golpe final. Una patada aplastante en la cabeza que la envió al suelo en un montón inconsciente, con el cuello torcido y roto. Suspiró. 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 Se quedó allí, jadeando pesadamente, con el cuerpo dolorido y cubierto de sudor y sangre.
Fue una pelea brutal, una que nunca olvidará. Pero al final, Emir salió vencedor. Se acabó. Él había ganado. Pero cuando miró el cuerpo inconsciente de Raven, no pudo evitar sentir un sentimiento de respeto por ella. Ella había sido una oponente digna, y él estaba agradecido de que se convirtiera en su trampolín. Emir se relajó por un momento, tragando un montón de pastillas curativas. Poco después, se agachó y la desnudó. Luego llevó su cuerpo destrozado y lleno de cicatrices a la silla de tortura, atándola a sus cadenas. Emir le metió a la fuerza un poco de medicina del viejo mundo en la boca y le abrió las heridas, y luego salió a recoger el resto de las armas y colocarlas todas en esta habitación. Cuando terminó de reunir las 31 armas en la habitación, pareció un encuentro fortuito, similar a lo que uno podría encontrar en una novela china. Iba a hacer una fortuna con este botín, y eso sin contar los trajes mejorados que estaban esparcidos por la habitación. Lyra había eliminado a 12 miembros de su grupo, y solo 10 de ellos llevaban trajes aumentados. La mayoría de ellos eran de la variedad barata de rango D, a excepción de los que custodiaban el exterior del edificio y los 2 tipos en la habitación con trajes de rango C. En total, 6 trajes de rango D y 4 de rango C. Un buen botín en verdad, pensó. En cuanto a mi querida Raven, su traje mejorado es de primera categoría, clasificado B, superando al mío por lejos. Pero no tengo idea de qué tipo de calibración ha configurado, y usarlo podría ser potencialmente fatal para mí. Además, no puedo ni quiero andar por ahí vistiendo un traje diseñado para chicas. Oye, Lyra, ¿puedes comprobar si ese traje aumentado se puede utilizar o no? Preguntó Emir, preguntándose. Lo es, puedo hacerlo fácilmente, perfectamente compatible contigo, o con cualquier persona. ¿Deseas que lo haga de uso general para que puedas venderlo? Por favor, hazlo. Considéralo hecho. Además, puedes usar mi dispositivo de recopilación de información para comprobar si hay reliquias en este edificio y si hay algo que pueda llevarnos a otro de sus escondites y conexiones subterráneas. Una sala de control sería ideal. Iniciando el escaneo ahora. Mientras Lyra escaneaba el edificio, Emir regresó a ver cómo estaba Raven. Oye, ¿estás despierto? Él la miró en silencio antes de acercarse a ella. Y sin decir palabra, le agarró la cara y le clavó las uñas, ahora curadas, en los ojos. Ella se despertó sobresaltada de inmediato, gritando fuertemente. ¿Cómo te sientes? Bien. Sabes que fue bastante difícil mantener la actitud débil, pero quería asegurarme de algunas cosas, ¿entiendes? De todos modos, tengo algunas preguntas para ti, querida, así que puedes dejar de gritar. Preguntó mientras retiraba su mano de su rostro lleno de cicatrices. Raven jadeó en busca de aire, mientras sus ojos se adaptaban a la tenue iluminación de la habitación. Ella intentó hablar, pero tenía la garganta enrojecida de tanto gritar. Emir agarró una botella de agua y se la ofreció, pero ella se negó y escupió a sus pies. Él se encogió de hombros y se inclinó más cerca, su rostro a solo centímetros del de ella, reflejando su primer encuentro. Sabes, realmente deberías ser más cooperativo. Te facilitará mucho las cosas a largo plazo. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de odio y furia. Nunca te ayudaré, monstruo. Emir se rió entre dientes. Ya veremos, además, debería decirlo yo. Me torturaron, ¿lo saben? Tengo algunas preguntas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿dónde está el resto de tu pequeño grupo? ¿O ya los maté a todos? Y lo más importante, ¿dónde guardan todas sus reliquias? En lugar de responderle, le escupió otra vez. Emir esquivó rápidamente el escupitajo que ella arrojó en su dirección y suspiró. Si sus acciones querían hacerlo enojar, entonces lo logró, ya que él estaba llegando a su punto de ebullición. Entonces, sin dudarlo, le dio una bofetada en la cara con toda la fuerza que pudo reunir, sintiendo los huesos de su cara crujir bajo su mano. Estás perdiendo el tiempo, siseó con los dientes apretados y la sangre goteando de la comisura de su boca. Nunca te diré nada. Creo que he mejorado escribiendo peleas, ¿qué opinan? Lo viste en Guns Audionovelas. Capítulo 51 Facciones. En algún momento antes del secuestro del Emir, Lyra, puedes controlar cualquier traje aumentado que tenga acceso a mi red neuronal, ¿verdad? Preguntó, caminando hacia los barrios bajos. Puedo hacerlo, pero hay un límite de distancia. Cuanto más lejos esté el traje, más difícil será para mí mantener la conexión. Y solo puedo controlar un traje a la vez con mis recursos informáticos actuales. ¿Planeas dejarme controlar a Max? Preguntó. Adivinaste bien, no puedo confiar en la información de un extraño y puedo asumir con seguridad que atraparon a la pandilla y a mí husmeando. Así que puedo usarme como cebo para acceder fácilmente a su escondite.
No sabemos qué quieren de mí, pero debe ser algo importante y no me matarán hasta que lo consigan. Pero serás torturado. Te diría que no te preocupes por mí, pero no creo que seas capaz de hacer eso. Además, si es dolor, puedo manejarlo de una forma u otra, y por cierto, ¿crees que estén relacionados con la orden? Definitivamente no, una banda de aficionados como esa mancharía nuestro nombre hasta el olvido. Todo lo que puedo decirte es que la Orden es una organización compuesta únicamente por IA bueno, cazadores como tú. Y su grupo probablemente pertenece al Ejército de Liberación, que es básicamente una facción anti-UEF. ¿Pero por qué se opondrían a la UEF? ¿Es por avaricia? Ni siquiera estaba bien explicado en la novela, era todo muy vago, casi todo, pensó. Has acertado, aunque todavía tenemos que saber si tienen un objetivo mayor en mente, su verdadero objetivo en sí. De lo que sí estamos seguros es de que son un grupo de cazadores de alto rango que trabajan en conjunto con países del viejo mundo que perdieron su lugar en la UEF y empresas que quieren una tajada más grande del pastel. Recuérdame. ¿Qué otras facciones existen? Como sabéis, los sectores bajo la UEF no tienen acceso a ninguna otra parte del mundo, pero existe una facción que lucha contra eso, se hacen llamar de Gateway Alliance. Trabajan con la UEF en secreto y solo tratan con la élite. Por otro lado, existe un grupo fanático religioso conocido como los Templarios, quienes creen que la guerra fue una forma de castigo divino infligido a los humanos. Se han aliado con el Ejército de Liberación para luchar contra el UEF. Entonces, tenemos las 8 grandes facciones sobre la Tierra y las 3 grandes facciones debajo, todas compitiendo por un pedazo del pastel, pero la UEF todavía mantiene un control estricto sobre ellas, no está mal. Profundicemos en el plan ahora. Tomarás el control de mi traje reforzado de respaldo y me seguirás. Localizarás su escondite y esperarás mi señal. Necesito recopilar la mayor cantidad de información posible. Comprendido. Infiltrarse silenciosamente en el edificio después de recibir la señal, eliminar cualquier oposición y evitar ser detectado por sus sensores. No hay por qué preocuparse, el cuerpo de Max ahora está frío y no se registrará en los sensores de calor, y puedo bloquear sus terminales de información para interrumpir su conexión. Sería fantástico si eso fuera viable para mí, por desgracia. Interrumpiría todas las señales, no solo las de mis enemigos, reflexionó. ¿Suena bien el plan? Bien. Manos a la obra entonces. Tiempo presente. Emir suspiró y se levantó. Muy bien, esperaba que pudiéramos ser civilizados al respecto, pero si insistes en jugar duro, yo también puedo jugar ese juego. No tienes muchas opciones, ¿sabes? Dijo sonriendo fríamente. Estás atado a una silla de tortura y puedo hacer que esto sea tan doloroso como quiera. Así que, a menos que quieras pasar el resto de tu corta vida en agonía, te sugiero que empieces a hablar. Ella continuó mirándolo fijamente, pero Emir vio un destello de miedo en sus ojos. Podía decirse que ella estaba sopesando sus opciones, tratando de decidir si darle la información o no. Raven respiró profundamente y habló. Te diré lo que sé. Pero tienes que prometerme que me dejarás ir una vez que lo haga. Punto punto punto. Punto punto punto. Ja 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 ja. La risa de Emir surgió de lo más profundo de él, un sonido escalofriante que reverberó en el aire. Comenzó como una risa baja y amenazante, que fue aumentando en intensidad hasta estallar en un crescendo maníaco. Su risa tenía un tono inquietante, una mezcla de diversión y perturbación. Pero a medida que los ecos de su risa se desvanecían, poco a poco recuperó la compostura. Su respiración se hizo más lenta y una mirada interrogativa cruzó su rostro. Fijó su mirada en Raven, entrecerrando los ojos con curiosidad. Espera, dijo, con su voz cargada de escepticismo y con restos de su risa aún presentes. ¿Hablas en serio? Él negó con la cabeza. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Se acercó y continuó. No, no, querida, no. Lamentablemente, no saldrás de aquí con vida. Sin embargo, si cooperas, puedo hacerlo rápido y relativamente indoloro. Sería bastante insatisfactorio para mí, pero por mucho que me encantaría torturarte, la palabra de un hombre es su credo, su vínculo, así que no tienes mucho de qué preocuparte si hablas. Raven cerró los ojos y respiró profundamente otra vez. Está bien. ¿Qué quieres saber? Emir se reclinó y cruzó los brazos. Empecemos por la organización. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren con las reliquias? 18:37. Ella dudó por un momento antes de hablar. No sé mucho sobre la organización en sí. Yo solo fui un empleado de este grupo. Pero sí sé que están detrás de las reliquias por su supuesto conocimiento del viejo mundo.
Creen que pueden usarlas para obtener poder y riqueza más allá de sus sueños más locos. Él asintió. ¿Y dónde están ubicados en este sector? ¿Dónde puedo encontrarlos? No sé. Mantienen sus ubicaciones en secreto, incluso para sus propios miembros, y como este grupo ni siquiera es un grupo oficial dentro de sus filas, no tengo nada más que decirte. No esperaba mucho, pero es más inútil de lo que pensaba. La sala de control está en el tercer piso. Próximo. Emir levantó su ar y apuntó a su cabeza. ¿Algunas últimas palabras, querida? Raven lo miró desafiante, negándose a darle la satisfacción de verla rogar por su vida. Pero aún podía ver el miedo en sus ojos, y sabía que ella estaba pensando en cualquier cosa que pudiera decir para salvarse. Finalmente, ella habló. No eres mejor que nosotros. Matarme no te beneficiará de ninguna manera. Sonrió con una malicia escalofriante, las comisuras de su boca se estiraron de forma antinatural, emitiendo una mirada espeluznante, casi inhumana, que haría temblar de miedo a cualquiera. Mantenerte con vida puede volverse en mi contra a largo plazo, o tal vez no. De cualquier manera, me da alegría y, a veces, eso es suficiente. Justo cuando esas palabras salieron de su boca, apretó el gatillo y el sonido de los disparos resonó por toda la habitación. Su cuerpo se desplomó hacia adelante y él se quedó allí por un momento, saboreando la sensación de poder que venía con quitar una vida. Pero luego se sacudió la cabeza. Tenía un trabajo que hacer, y perder el tiempo saboreando su venganza no iba a ayudarlo a lograrlo. Salió de la habitación y se dirigió a la sala de control en el tercer piso. Al entrar en la sala se sentó en una de las terminales. Lyra había terminado de escanear el edificio y parecía que había reliquias escondidas en la sala de control. El verdadero premio, sin embargo, fue la lista de nombres y direcciones que había encontrado en la terminal personal de Black Widow conectada a la sala de control. Parecía que había al menos una docena más de conexiones que este grupo tenía dispersas por todo el sector. Muéstrame una lista de todas sus conexiones importantes solamente. Un holograma de una pantalla apareció ante sus ojos. Grupo de serpientes de cascabel. Banda de ratas de acero, barrios marginales. Cazador desconocido solo. El grupo de los Rattlers también podría estar involucrado, ¿eh? Bien, estaba planeando deshacerme de ellos tarde o temprano. En cuanto al cazador, puedo suponer con seguridad que fue él quien me delató, no puedo encontrarlo, así que tendré que esperar hasta que nos crucemos de nuevo. Envía información detallada a mi terminal. La terminal emitió un pitido en respuesta a su comando y mostró una lista de nombres y direcciones. Se desplazó por la lista, tomando nota de las distintas ubicaciones y personas. Algunos eran miembros de alto rango de sus respectivos grupos, mientras que otros eran matones de bajo nivel que habían sido obligados a trabajar para ellos. Parecía que este grupo tenía una gran red de conexiones. Se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Ir tras cada individuo uno por uno no era una opción viable, no cuando hay tantos. Solo necesitaba acabar con su principal base de operaciones, el corazón de su pandilla. Si pudiera derribar eso, el resto se derrumbaría. Por ahora, consigamos todo el dinero que he adquirido recientemente. Emir redirigió sus pensamientos. ¿Conseguimos todo lo que tienen? Sí, escaneé todo el edificio, la bóveda a tu derecha contiene todas las reliquias que tienen los Night Raiders. Emir procedió a caminar hacia la bóveda, asegurándose de estar atento a posibles trampas o alarmas. Pero Lyra había hecho un trabajo de escaneo exhaustivo y no había indicios de que hubiera medidas de seguridad implementadas. Frente a él se alzaba la bóveda, que era 1,5 veces su propia altura. Parecía impenetrable. Definitivamente no era algo que una pandilla de este nivel pudiera tener. También tenía un teclado numérico que sobresalía del frente. ¿Cuál es la contraseña? 867-530901, lo obtuve de su terminal. Emir ingresó el código que Lyra le había proporcionado y la puerta de la bóveda se abrió con un silbido. Capítulo 52 Mercado Negro. Dentro había filas y filas de diversas reliquias. Algunos eran pequeños y anodinos, mientras que otros eran grandes y ornamentados. Había pequeños juguetes, ropa, cajas de aspecto peculiar y accesorios intrincados exhibidos en grandes estantes. Algunos llamaron su atención, como un amuleto adornado y un juego de dagas antiguas con bordes afilados como navajas. Necesito algo para llevar todo esto, murmuró Emir, volviéndose hacia Lyra en busca de ayuda. Puedes usar el carrito en su inventario y transportarlo todo a la base de Quiera, respondió rápidamente. Bueno, eso servirá. Se dirigió hacia el inventario para recuperar el carrito.
Emir comenzó a cargarlo con tantas reliquias como pudo llevar, y después de llenar exitosamente el carro hasta el borde, tocó su terminal y marcó el contacto de Kiera, brindándole su ubicación y una solicitud de asistencia. Hola, Emir. ¿Qué ha pasado? No has respondido en los últimos días. La voz de Kiera resonó en la terminal. No hay de qué preocuparse, Kiera. Me encargué del grupo que me perseguía. Por cierto, Max estaba con ellos, le informó. He recogido todas las reliquias y el equipo que tenían, pero necesito tu ayuda para llevarlos de vuelta a la base. Enviaré a la pandilla con carros para ayudarte, respondió Kiera con voz firme y tranquilizadora. Gracias por eso. Y asegúrate de que no olviden que no voy a compartir nada. Emir se rió entre dientes, mirando los objetos valiosos que había reunido. Kiera se rió en respuesta. Por supuesto, Emir. Tú hiciste todo el trabajo, así que te quedas con el botín. Colgó la llamada y se apoyó contra la pared, sintiéndose aliviado de que el plan hubiera salido bien. Mientras esperaba que llegara la pandilla, comenzó a pensar en qué haría con las reliquias y el equipo. Venderlos en el mercado negro parecía la opción más lucrativa, pero también había una parte de él que quería quedarse con algunos para sí. Al menos puedo quedarme con las dagas. En cuanto a las armas y el traje mejorado, son demasiado arriesgados de usar, así que es mejor venderlos todos. El sonido de pasos acercándose llamó su atención, y Emir se enderezó para ver a Kiera y al resto de la pandilla acercándose con sus propios carros. Kiera miró el carro completamente cargado frente a Emir y exclamó: Oye, Emir. ¿Realmente te esforzaste al máximo, eh? Él respondió con una sonrisa. Bueno, tenía que asegurarme de que valiera la pena. La pandilla se puso a trabajar, entrando al edificio para ayudarlo a cargar los carros con armas, trajes mejorados, municiones y medicinas. Cuando terminaron de cargar, Kiera preguntó: Entonces, ¿cuál es el plan ahora? ¿Van a vender todo esto? Después de pensarlo un momento, respondió: Sí, creo que es la mejor opción. Es demasiado arriesgado utilizarlos y me vendrían bien los créditos. Kiera asintió con la cabeza. Muy bien, regresemos a la base y vendamos esto. Mientras caminaban de regreso, algunos matones se acercaron a su grupo, pero inmediatamente se asustaron cuando vieron a Emir justo detrás de la pandilla. Él simplemente hizo alarde de sus armas, lo que los incitó a darse la vuelta y correr. ¿Qué te pasó ahí? Los cuerpos estaban amontonados y hasta había una chica muerta atada a una silla. Preguntó Kiera, algo nerviosa. Emir respiró profundamente antes de responder. Era parte del plan. Necesitaba reunirlos a todos en un mismo lugar y hacerles creer que yo era débil y vulnerable, así que dejé que me capturaran. Tenía que hacer lo que fuera necesario para conseguir la información y eliminar al grupo. Estaban tras de mí y no se habrían detenido hasta conseguir lo que querían. Y en cuanto a la chica, ella tenía información que yo necesitaba, pero no estaba dispuesta a dármela voluntariamente. Era un mal necesario. Kiera lo miró con una mezcla de miedo y admiración. Desde que apareciste, nunca has dejado de sorprenderme, Emir. Tu capacidad para manejar este tipo de situaciones es realmente impresionante. Él sonrió ante sus palabras. Gracias, Kiera. Es todo un día de trabajo. Kiera se rió entre dientes. Quizás sea un día de trabajo para ti. Haces que parezca tan fácil. Se encogió de hombros y dijo: Para eso me han entrenado. Y haré lo que sea necesario para protegerme a mí mismo y a mi gente. Caminaron en silencio durante un rato, mientras los carros traqueteaban sobre el terreno irregular. Finalmente, Kiera volvió a hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer con los créditos que obtengas por la venta de reliquias y equipo? Lo pensó un momento antes de responder. Todavía no lo he decidido. Quizá invierta en un vehículo nuevo. Una bicicleta estaría bien. Kiera estuvo de acuerdo y dijo: Eso haría que llegar a las ruinas fuera mucho más fácil. Todavía estamos obligados a utilizar los autobuses de transporte de la asociación. Menos mal que nunca los usé, es demasiado arriesgado. Kiera, sorprendida, preguntó: ¿No has ido a buscar reliquias antes? ¿Cómo? Pareces un cazador con años de experiencia. Es bueno que me vea así, pero hace poco que me inscribí para ser cazador. Tengo algunas habilidades, pero aún me falta experiencia. Kiera se rió entre dientes. Bueno, las apariencias pueden engañar, pero eso no es importante. Lo que importa es que ahora soy tu superior, ¿verdad? Con una sonrisa en su rostro, Emir replicó. De hecho, tanto en edad como en buceo en ruinas. La cara de Kiera se puso roja mientras golpeaba juguetonamente su brazo, protestando. No soy tan vieja, lo sabes. No tienes por qué preocuparte. No eres tú el que está viejo, yo soy un poco joven. 18:39.
Te ves joven y deslumbrante, si se me permite añadir. No tienes por qué preocuparte. No eres tú el que está viejo, yo soy un poco joven. Te ves joven y deslumbrante, si se me permite añadir. Sonrojándose aún más, miró hacia otro lado. Gracias. De todos modos, ya casi llegamos. Pongámonos al día. La base de Kiera pronto apareció a la vista. Un gran almacén escondido en un rincón, con una puerta fortificada custodiada por hombres armados. Se acercaron a la puerta y uno de los hombres los reconoció y corrió en su dirección, dándoles la bienvenida. El escondite estaba lleno de actividad, y el sonido del metal chocando y de la gente hablando resonaba por todos los pasillos. Kiera guió a Emir a través de todo, hasta una habitación trasera. Entonces, ¿es necesario que explique las reglas del mercado negro? Él asintió. No estaría de más refrescarme la memoria. Kiera comenzó. En primer lugar, no es prudente vender nada demasiado avanzado o clasificado a menos que se haya acordado de antemano, y el distribuidor debe ser un comerciante registrado o parte de una empresa. De lo contrario, puede encontrarse con un boleto de ida a trabajar bajo la UEF de por vida. En segundo lugar, no se permite matar en las instalaciones. Todos estamos aquí para ganar dinero y divertirnos, no para iniciar una guerra territorial. Y en tercer lugar, siempre sea respetuoso con los compradores y vendedores. No querrá enfadar a alguien que tiene el poder de arruinar su reputación o, peor aún, quitarle la vida. Escuchó atentamente, tomando notas mentales de cada regla. Entendido. Por lo tanto, no podemos vender armas ni tecnología a nadie fuera de la comunidad de cazadores, y no podemos usar ni vender ningún artículo prohibido o restringido, al menos no abiertamente. Y tenemos que asegurarnos de no atraer demasiada atención ni hacer nada que pueda ponernos en el radar del gobierno. Kiera asintió. Exactamente. El mercado negro está vigilado por la UEF, aunque es un secreto común entre todos los cazadores, no se reconoce públicamente. Tenemos que ser cuidadosos y mantener un perfil bajo. ¿Algo más? Preguntó Emir. Kiera negó con la cabeza. No, eso es todo. Ten cuidado, Emir. La UEF siempre está alerta y no teme atacar el lugar si se entera de algo que pueda amenazar su control. Lo tendré en cuenta. Gracias por recordármelo, Kiera. Miró alrededor de la habitación, observando las diversas armas y tecnologías esparcidas por todas partes. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no infringir ninguna regla cuando vendemos todo esto? Kiera sonrió y dijo. Bueno, ahí es donde entro yo. Tengo contactos en el mercado negro y sé qué distribuidores son confiables y cuáles hay que evitar. Venderemos todo a través de ellos y conseguiremos un precio justo. Muy bien, empecemos. Cuanto antes vendamos todo esto, mejor. Empacaron los carros y salieron del edificio, manteniéndose en las sombras y evitando cualquier amenaza potencial. Mientras caminaban por los pasillos, Emir no pudo evitar notar lo diferente que se veía esta parte de los barrios bajos. Los edificios eran más grandes y ordenados, las calles estaban pavimentadas y no había montones de basura ni animales callejeros. Era un marcado contraste con el resto de los barrios marginales, donde la gente vivía en la miseria y la pobreza. Pronto llegaron a una sección cerrada, donde había más guardias apostados. Los guardias verificaron sus identificaciones y escanearon sus datos biométricos antes de permitirles entrar. El lugar más allá de las puertas era como un mundo diferente. Era un mercado enorme lleno de todo tipo de personas que vendían y compraban todo tipo de cosas. El aire estaba cargado de olor a comida, especias y humo de varias estaciones de cocina y parrilla. Los puestos estaban cubiertos con toldos de colores y había carteles en varios idiomas que anunciaban de todo, desde armas hasta monstruos de aspecto exótico. Kiera notó la expresión de Emir y se rió entre dientes. Bienvenido a los muros interiores de los barrios bajos, Emir. Aquí es donde la élite viene a jugar y la UEF hace la vista gorda ante sus actividades. Bienvenido al mercado negro. Capítulo 53. Emir asintió, comprendiendo las implicaciones. Esta zona era demasiado importante para que la UEF la atacara sin causar un alboroto masivo, y la élite tenía los recursos para encubrir cualquier actividad ilícita. Era el lugar perfecto para que el mercado negro prosperara, su patio de recreo. Una gran bienvenida, Kiera, se rió entre dientes. Kiera sonrió. Sí, estos tipos saben cómo tratar a sus clientes. Empecemos. ¿Qué crees que deberíamos vender primero, las armas y los trajes mejorados o las reliquias? Preguntó. Las reliquias pueden tardar un poco, así que vendamos primero las armas, luego los trajes y finalmente las reliquias.
Kiera asintió con la cabeza y comenzaron a caminar por el bullicioso mercado. Ella lo guió a través del laberinto de puestos, mientras sus agudos ojos escaneaban los productos de cada vendedor. El sonido de conversaciones y regateos llenaba el aire, y el olor de diversos alimentos flotaba por los callejones. Pasaron por puestos que vendían de todo, desde drogas potenciadoras hasta tecnología poco común para cazadores. Justo al lado estaba la tienda que estaba buscando, y le presentó las armas de Emir al comerciante. El comerciante era un hombre de mediana edad con una espesa barba y una gran cicatriz que le recorría el costado de la cara. Kiera, querida. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Tenemos algunos productos para vender, respondió Kiera, abriendo los carros para revelar las distintas armas. Los ojos del comerciante se abrieron de par en par. Impresionante. Veamos qué podemos hacer. Inspeccionó cada artículo cuidadosamente, pasando sus manos sobre el metal y examinando el producto para detectar cualquier falla o defecto. 31 armas en total, 2 objetos de rango B, 10 objetos de rango C y 19 objetos de rango D. Un buen botín el que tienes. Entonces, ¿cuánto por ellos? Preguntó Emir. No preguntaré dónde las conseguiste, pero la mayoría de las armas de rango D están ligeramente dañadas y en malas condiciones, por lo que no obtendrás mucho de ellas, sin embargo, el resto están bien. 3.950.000 UC sería un buen precio. Kiera entrecerró los ojos ante la oferta y dijo, eso parece un poco bajo para la calidad de estas armas. ¿Qué tal si nos conformamos con 5.500.000 UC? El comerciante se rió entre dientes y dijo, eres muy regateadora, Kiera. Déjame ver qué puedo hacer. Después de algunas idas y vueltas, finalmente acordaron un precio de 5 millones UC. ¿Lo quieres en efectivo o por transferencia? Transfiérelo, respondió Emir, dándole su identificación de cazador. Lo devolvió momentos después diciendo, fue un placer hacer negocios con usted, por favor vuelva. Se fueron poco después y Emir siguió a Kiera a su siguiente tienda. Buen trabajo, aunque ya me lo esperaba, Emir le dio una palmadita en la espalda. He estado haciendo esto por un tiempo, sé cómo conseguir el mejor trato, respondió Kiera con una sonrisa. Se dirigieron a la siguiente tienda, que se especializaba en comprar y vender trajes aumentados. La tienda estaba poco iluminada y las paredes estaban cubiertas de diversas armaduras y tecnología. Kiera se acercó al mostrador y habló con el distribuidor. Un hombre alto y musculoso, de piel oscura, con un corte de pelo descolorido y un par de gafas de sol espejadas. Tenemos algunos trajes mejorados para vender, dijo Kiera, abriendo los carritos para revelar los trajes. El comerciante asintió y dijo, echemos un vistazo. Examinó cada traje, pasando sus manos sobre el metal y comprobando las distintas mejoras y mejoras. Después de unos minutos, se volvió hacia ellos. 11 trajes aumentados, 8 artículos de rango D, 2 artículos de rango C y un artículo de rango B. Lo mejor que puedo ofrecerles es 17 millones UC por el lote. Kiera frunció el ceño. Eso es menos de lo que esperábamos. ¿Puedes hacerlo mejor? El comerciante enarcó una ceja. Me temo que es lo mejor que puedo hacer. El mercado está inundado de trajes en este momento y la demanda es baja. Kiera dudó por un momento y luego se volvió hacia Emir. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos aceptar la oferta o seguir buscando? Emir lo consideró por un momento, sopesando los pros y los contras. Creo que deberíamos aceptar la oferta. No queremos pasar mucho tiempo aquí y arriesgarnos a atraer atención no deseada. Kiera asintió. Está bien, entonces aceptaremos la oferta. El comerciante sonrió y dijo, excelente. Transferiré los fondos a su documento de identidad. Terminada la transacción, abandonaron la tienda y se dirigieron nuevamente al mercado. Traté de no parecer sorprendida por la cantidad, pero es mucho, te hiciste rico, ¿sabes? Dijo, su voz sonaba nerviosa. No es mucho comparado con lo que necesito, pero es un buen comienzo. Emir se rió entre dientes ante su reacción. Oye, no puedes culparme. He estado viviendo en barrios marginales desde que me convertí en adulta y nunca antes había manejado tanto dinero, hizo pucheros. Bueno, estás de suerte, ¿no? Tienes una conexión con un cazador como yo. Le dio un codazo en el hombro. Kiera se rió y dijo, sí, creo que tengo suerte. Ha sido genial trabajar contigo hasta ahora. Emir sonrió. Lo mismo digo, Kiera. Has sido de gran ayuda. Ahora, vamos a vender esas reliquias. Continuaron caminando por el mercado, admirando las vistas y los sonidos que los rodeaban. A medida que se adentraban en el laberinto de puestos, Emir sintió un aumento de la tensión.
Este es un lugar peligroso, lleno de personajes sospechosos y tratos ilícitos. Pero al mismo tiempo, también fue emocionante. Fue emocionante estar en el corazón del mercado negro, rodeado de todos estos tesoros prohibidos. Después de un rato, Kiera se detuvo frente a un comerciante que vendía varias reliquias. El comerciante era un anciano con una larga barba blanca y una voz profunda y resonante. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué puedo hacer por ustedes hoy? Preguntó mirándolos de arriba a abajo. Tenemos algunas reliquias para vender, dijo Kiera, abriendo los carros para revelar los diversos artículos que había dentro. El vendedor asintió y dijo, echemos un vistazo. Examinó cuidadosamente cada artículo, murmurando para sí mismo mientras revisaba las distintas marcas y símbolos grabados en el metal. Son bastante impresionantes, dijo después de unos minutos. Tendríamos que evaluarlos más a fondo para determinar su valor real y, por supuesto, usted tendría que pagar la tarifa de tasación. ¿Cuánto costaría? Preguntó Emir. Si está interesado en una tasación, le ofrecemos dos tipos. Una rápida y otra en profundidad. Por supuesto, el coste de la tasación rápida sería menor que la detallada. Sin embargo, optar por esta última podría resultar en una mayor rentabilidad para estas reliquias. Entiendo la pregunta que puede tener en mente. La razón del precio más alto es porque venderíamos estas reliquias a otros comerciantes que tienen una clientela para tipos específicos de reliquias. Además, también podríamos venderlas a empresas o incluso a una de las grandes corporaciones con fines de investigación. Con una evaluación detallada, podemos determinar si estas reliquias contienen la tecnología antigua necesaria y si se pueden extraer para obtener sus beneficios. Todo esto hace que tengan un precio más alto. Entonces, ¿debo arriesgarme a perder dinero o simplemente ir a lo seguro, eh? Así es, respondió el comerciante. En última instancia, usted es quien debe decidir qué tipo de tasación desea. Una tasación rápida costará menos, pero puede resultar en una ganancia menor, mientras que una tasación detallada podría generar un pago mayor, pero también implica un riesgo mayor. Todo depende de sus prioridades y de cuánto esté dispuesto a arriesgar. Sin embargo, tenga en cuenta que una tasación detallada también podría revelar tesoros ocultos dentro de las reliquias que de otra manera no habría conocido. La vida de un cazador es un camino de riesgos, así que afrontémoslo, pensó Emir. Haré una valoración en profundidad, así que ¿cuánto me costaría? Cada reliquia costará 500.000 UC. Sin embargo, no tenemos un tasador con la experiencia necesaria, por lo que tendremos que subcontratar la tasación, que puede tardar 1 o 2 días. Emir asintió, ligeramente sorprendido por la cantidad. Lira, ¿cuál reliquia del lote crees que es mejor para ese tipo de valoración? En función de su estado y de las marcas, creo que el amuleto y la caja, llena de detalles, merecerían una valoración más detallada. En cuanto al libro y al juguete, bastaría con una valoración rápida. Emir tomó las reliquias que Lira mencionó y dijo, muy bien, estas dos serán evaluadas rápidamente. Sin embargo, me gustaría que las otras dos las evalúes en profundidad, mientras que el resto puede examinarse con procedimientos estándar. Tomó las reliquias de sus manos y dijo, entendido, el costo se restará del precio total de las reliquias. Muy bien, ¿cuánto tiempo te tomaría terminarlo? En un par de horas como máximo, me pondré en contacto con la señorita Kiera cuando esté hecho. Está bien, volveremos pronto, dijo Emir mientras salía de la tienda. Mientras se alejaban del comerciante de reliquias, Kiera se volvió hacia Emir con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás seguro de que es una buena idea gastar tanto dinero en tasaciones? ¿Y si resultan ser inútiles? Entiendo tu preocupación, Kiera, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Podrían valer mucho más de lo que pagamos por tasarlos. Después de todo los obtuve de ladrones de reliquias, debe haber una razón por la que los guardaron en una bóveda. Kiera asintió lentamente, todavía luciendo insegura, y continuaron caminando por el mercado mientras ella llamaba a alguien de la pandilla para que enviara los carros de regreso a la base. Mientras caminaba, Emir pensó. Siempre imaginé cómo funcionarían los mercados negros en las novelas de fantasía, pero nunca imaginé esto. Hablando de novelas, recuerdo que había una casa de subastas en esta zona, se mencionó que el protagonista de Nacido en Ruinas estuvo allí en algún momento. Con las ganancias de hoy no estaría de más echarle un vistazo, quién sabe, puede que hasta me tope con algo útil. Alguna información sobre las reliquias. Capítulo 54 Subasta. Oye Kiera, ¿sabes si hay una casa de subastas por aquí? Ella lo miró sorprendida por un momento y luego respondió. Sí, es bastante famoso, la familia Blackwood lo controla. Oh, ya había oído hablar de ellos antes.
Son esa familia que es famosa por producir cazadores de alto rango, ¿verdad? Preguntó Emir, seguido por un rápido sí de Kiera. A menudo se les ve como perros falderos de la UEF, y su imagen pública ha sufrido un duro golpe, especialmente con los rumores que circulan sobre que el heredero más joven es una especie de joven maestro, dijo riendo. Es cierto, un niño malcriado como el resto, de todos modos, ¿quieres visitar la casa de subastas ahora? Preguntó. Al verlo asentir, continuó. Puede que haya un evento, déjame preguntarle a uno de mis contactos. Abrió su terminal y, después de teclear durante un rato, recibió un mensaje y dejó el dispositivo, volviendo su mirada hacia Emir. Hay un evento a unos minutos de distancia, ya registré nuestros nombres como asistentes, normalmente no se nos permitiría entrar con nuestros bajos rangos de cazadores, pero mi amigo nos ayudó, también tenemos buena suerte ya que hay asientos adicionales disponibles para nosotros. Gracias por eso, dijo y rápidamente se dirigieron hacia la casa de subastas, que estaba ubicada en el corazón del mercado negro. Mientras se acercaban a la entrada, Emir sintió una sensación de emoción, como si lo hubieran dirigido allí por una razón, para un propósito que aún no conocía. Fueron recibidos por una mujer bien vestida que revisó sus nombres en la lista y los dirigió hacia el salón principal. Tan pronto como entraron, se encontraron con el grandioso interior de la casa de subastas. El salón era colosal, con interminables filas de asientos ocupados por personas que hablaban en susurros. Candelabros colgaban del techo, proyectando un cálido resplandor sobre los pisos de mármol, y clientes elegantemente vestidos se mezclaban entre sí, bebiendo champán y admirando los artículos en subasta. Kiera condujo a Emir a sus asientos, que estaban situados hacia el frente de la sala, lejos de todos los asistentes de élite y aparentemente ricos. Estaban rodeados de otros cazadores, todos vestidos con sus mejores atuendos y esperando ansiosamente el comienzo de la subasta. Tanto Kiera como Emir se destacaron porque su vestimenta no coincidía con el código de vestimenta que seguían los demás, provocando que algunos de los otros asistentes se burlaran de ellos, lo cual fue rápidamente ignorado por ellos. Mientras esperaban que comenzara el evento, Kiera se inclinó y le susurró a Emir. No bajes la guardia. Aquí hay mucha gente peligrosa y nunca se sabe qué tipo de tratos se están haciendo a puerta cerrada. No queremos vernos envueltos en problemas innecesarios. Emir asintió, perdido en sus pensamientos. No sé por qué, pero siento que me olvido de algo importante, como si hubiera venido o más bien me hubieran traído aquí, seducido, se podría decir, por una razón, aunque todavía no sé cuál es. Después de unos minutos, un hombre con un traje elegante subió al escenario y la sala quedó en silencio. Se presentó como el subastador y comenzó a enumerar los distintos artículos que estaban en subasta. Cada objeto era más impresionante que el anterior, desde artefactos raros hasta armas avanzadas, que eran demasiado caras y poderosas para que Emir pensara en usarlas. Terminada la exhibición, finalmente comenzó la subasta. El primer artículo en subasta fue una rara pieza de tecnología, un antiguo autómata que había sido rescatado de las ruinas de una instalación del viejo mundo. La puja se intensificó rápidamente y el precio se disparó cada vez más. Kiera le dio un codazo a Emir. Esto es solo el comienzo. Esperen a ver algunos de los artículos realmente valiosos que saldrán a subasta. Efectivamente, a medida que avanzaba la noche, vieron algunas reliquias y artefactos realmente sorprendentes. Había armas que habían sido utilizadas por cazadores legendarios, obras de arte invaluables e incluso algunas piezas de tecnología que se creían perdidas a lo largo de los siglos. Kiera y Emir observaron cómo las ofertas por cada artículo aumentaban rápidamente y la gente gritaba sus ofertas a diestro y siniestro. Fue un frenesí. Todos los artículos que he comprado hasta ahora están dentro de mi presupuesto o fuera de él. Solo tengo 22.839.000 UC en este momento, así que espero que el artículo por el que potencialmente vine aquí no sea tan caro, pensó. Pronto el subastador sacó a relucir el siguiente artículo. El próximo objeto es desconocido para nosotros, nuestros tasadores no pudieron identificar su uso, y todo lo que podemos decirle es que es una cápsula que está encerrada en un estuche transparente que tiene una función de autoconservación, por lo que podemos confirmar que el objeto es definitivamente una reliquia del viejo mundo en funcionamiento. La licitación arrancará con 1.000.000 UC, concluyó. Una repentina ola de información apareció en la mente de Emir, sorprendiéndolo, y después de unos momentos de procesar esos nuevos recuerdos, comprendió la razón por la que se sentía inclinado a venir aquí. Ahora veo, este objeto fue mencionado en la novela, y fue comprado por un cazador novato que logró obtenerlo por poco dinero, lo que de alguna manera lo ayudó a alcanzar el estrellato.
Él fue una de las personas que se opuso a nuestro siempre escurridizo protagonista, un villano, podríamos decir. Bueno, villano o no, gracias por darme esta oportunidad. Como era de esperar, las apuestas por este artículo fueron lentas, ya que la mayoría de las personas presentes preferían centrarse en artículos que presentarían un bajo riesgo de pérdida si se compraban en lugar de algo desconocido como una cápsula al azar. Emir levantó el cartel con su número, lo que indicaba su intención de participar en el proceso de licitación. Esta acción hizo que Kira se estremeciera de sorpresa. El subastador tomó nota de su oferta y continuó pidiendo ofertas más altas. Tenemos una oferta de 3 millones de UC por el número 61. ¿Tenemos otras ofertas? Capítulo 55 Subasta segundo. Kira miró a Emir, sorprendida, pero él le hizo señas de que debía hacer preguntas más tarde. La subasta por la misteriosa cápsula continuó, con cada vez más cazadores haciendo sus ofertas. Estaba claro que algunos de los asistentes pujaron por él porque estaban interesados simplemente por ser un artículo raro y desconocido, mientras que otros pueden haber sentido curiosidad por otras razones similares a esta. 4 millones por el número 61, gritó al ver a Emir levantar de nuevo el cartel. La subasta había aumentado rápidamente y Emir podía notar que muchos de los otros cazadores también estaban empezando a sentir curiosidad por la cápsula. También notó que había un hombre sentado a cierta distancia de él, pujando desesperadamente por el artículo, sin embargo, pronto se detuvo, pues no quería arriesgar su vida por lo desconocido. Ver eso hizo que Emir se riera en silencio, pero su alegría fue interrumpida cuando escuchó a alguien decir, 5 millones. La palabra se originó en una voz infantil, en la parte trasera del lugar, en una de las muchas salas privadas que se cernían sobre la casa de subastas. Era uno de los miembros de la familia Blackwood, y pudo ver una pequeña sonrisa en su rostro infantil mientras hacía la oferta. Sabía que la familia Blackwood tenía reputación de ser despiadada a la hora de controlar la casa de subastas, algunos de ellos incluso venían aquí solo a jugar y aumentar la oferta sin ningún otro motivo que aprovecharse de los menos afortunados. Emir, sin embargo, no les dará la satisfacción de ganar el objeto que tanto deseaba. 6 millones por el número 61, gritó el subastador al ver que Emir volvía a levantar su número. La puja continuó de ida y vuelta, con el precio subiendo cada vez más, mientras luchaban por el artículo. Emir podía sentir que su corazón se aceleraba mientras el subastador anunciaba las ofertas, cada una de las cuales lo acercaba más a la victoria o la derrota. El precio siguió subiendo hasta alcanzar los 20 millones de UC, pero las ofertas disminuyeron justo después. Parecía que la mayoría de los asistentes habían llegado al límite de su curiosidad, o que simplemente no veían el valor de la reliquia desconocida y querían ahorrar para las cosas que realmente querían. Emir respiró profundamente y levantó su cartel una vez más. 21 millones por el número 61. La sala quedó en silencio mientras muchos se giraron para mirarlo. Emir sintió la mano de Kira en su hombro, pero no se giró para mirarla. Sus ojos estaban centrados en la cápsula y su mente estaba llena de posibilidades. El subastador parecía sorprendido de que alguien pudiera pujar desesperadamente por un artículo como este, pero rápidamente recuperó la compostura. Tenemos una oferta de 21 millones de UC por el número 61. ¿Tenemos otras ofertas? Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Silencio. A la 1, a la 2, vendido al número 61 por 21 millones de UC. Anunció el subastador, golpeando con su mazo el suelo, cuyo eco resonó en el silencioso recinto. Kira miró a Emir con una mezcla de sorpresa y admiración y dijo, «Lo lograste». «Pero, ¿qué exactamente? ¿Qué tiene de especial esa cápsula?» Él le sonrió. «Tengo la sensación de que este objeto valdrá mucho más de lo que pagué por él. Además, a veces hay que correr riesgos para salir adelante en este mundo. Lyra, ¿tienes alguna idea de cómo usar esa cosa?» No por ahora, a diferencia de otras reliquias, esta parece estar relacionada con nanobot así que puedo escanearla, pero tienes que estar en contacto con la cápsula para que pueda juzgar su uso. Muy bien, entonces esperemos a que termine la subasta. La subasta continuó y los artículos se volvieron cada vez más caros a medida que pasaba el tiempo, hasta alcanzar cientos de millones. El último artículo fue un traje aumentado del viejo mundo cuyo precio era de un valor a, lo que equivalía aproximadamente a 1.000 millones de UC. Lo compró ese chico, Max. Esto llevó a Emir a teorizar que podría haber sido presentado allí solo para él. Al salir del lugar de la subasta con Kira a su lado, sujetó con fuerza el estuche, que salvaguardaba la enigmática cápsula.
Se lo entregó un discreto miembro del personal que se acercó a él momentos después de que concluyó la subasta. En la subasta, el pago no se realiza de forma directa, pues los organizadores ya han escaneado e identificado a cada persona al entrar. Por lo tanto, simplemente deducen el pago de sus cuentas después de realizar cualquier compra. Si los créditos que tienen no fueran suficientes, entonces los cazadores terminarían teniendo una deuda con la familia Blackwood, que a su vez se convertiría en una deuda con la OEF, una deuda que continuaría persiguiéndolos durante toda su vida. La familia Blackwood alienta encubiertamente este tipo de conducta, simplemente porque cuanto más cazadores tienen en sus filas, más fuertes se vuelven. Muchos cazadores caen en esta trampa y vienen aquí con la esperanza de tener una oportunidad de alcanzar la grandeza. Si bien pueden endeudarse, recibirán equipos de primera línea que de otra manera nunca podrían permitirse. Estos cazadores tienden a subestimar las exorbitantes tasas de interés asociadas a tales deudas, lo que hace que sea casi imposible escapar del control de la familia. Aquellos que deseen ocultar su identidad deberán indicarlo y demostrar su capacidad adquisitiva previamente para evitar cualquier actividad fraudulenta. Finalmente, regresaron para verificar las reliquias, ya que el comerciante le había enviado un mensaje a Kiera informándole que la tasación se completó algún tiempo antes de que terminara la subasta. Al llegar a la tienda, el comerciante saludó a Emir con una sonrisa mientras levantaba la vista de su terminal. Bienvenido de nuevo, dijo. La valoración está completa. ¿Quieres que te proporcione más información sobre las reliquias que planeas vender? El emir preguntó. ¿Hay que pagar algo por esto? Se rió entre dientes y se dio una palmada en la rodilla. No, por supuesto que no. Ya nos has pagado generosamente por nuestros servicios. Considéralo un obsequio. Y si traes más reliquias para vender, estaré encantado de proporcionarte más información en el futuro. Genial, respondió, vamos a escucharlo. Capítulo 56 Nuevo poder. Ambos se inclinaron, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir sobre las reliquias. La primera reliquia que trajiste es una pequeña figura de juguete hecha de oro puro. Es un artefacto antiguo del viejo mundo y se estima que tiene más de 1000 años. Basándonos en los intrincados tallados y la atención al detalle, se cree que perteneció a alguien de gran riqueza y estatus. Los ojos de Kiera se abrieron. Vaya, es increíble. ¿Cuánto vale? El comerciante sonrió y dijo. Basándome en el valor de mercado actual de los artefactos antiguos, diría que valen al menos 10 millones de UC. La mandíbula de Emir casi se cae por la sorpresa. 10 millones de UC. El comerciante asintió. Sí, es una pieza muy valiosa. Y la segunda reliquia es igual de interesante. Es un pequeño libro con tapa de cuero, escrito en un idioma que ya no se utiliza, perdido en el viejo mundo. Nuestros expertos pudieron traducir parte de él y parece ser un diario o una especie de cuaderno. Se inclinó y preguntó, ¿qué encontraron? Bueno, es difícil decirlo con certeza, pero parece ser el diario de un hombre que vivió en la época del viejo mundo. Escribió sobre sus experiencias y aventuras, e incluso incluye algunos dibujos y mapas. Se vendería por mucho dinero a esos coleccionistas. Es un hallazgo raro, por decirlo menos. Kiera miró a Emir. Eso suena increíble. ¿Cuánto crees que vale? El comerciante volvió a sonreír y dijo, basándome en su importancia histórica y rareza, diría que vale al menos 40 millones de UC. Emir meneó la cabeza con incredulidad. ¿50 millones de UC por 2 reliquias? Eso es más de lo que he visto en mi vida. El comerciante soltó una risita. Está claro que las reliquias del viejo mundo siguen teniendo un gran valor, incluso después de todos estos años. En cuanto a las demás reliquias, no son tan únicas, pero aún se pueden vender a empresas que quieran competir con las 8 grandes. Así que, aunque no valen mucho individualmente, pueden alcanzar un buen precio. En total, recibirás 60 millones de UC, con el coste de tasación ya deducido. No es necesario que vuelvas por las 2 reliquias que requieren una evaluación detallada. Te transferiré el dinero cuando llegue el momento. Señaló el lector de identificación y Emir pasó su identificación de cazador por encima hasta que emitió un pitido. Espero volver a verlos a ambos, con su ojo para la calidad, estoy seguro de que encontrarán muchos más artículos valiosos para traerme. Agradecieron al comerciante y abandonaron su tienda, ambos sintiéndose abrumados por la cantidad de dinero que Emir había ganado. Aprecio tu ayuda hoy, así que me gustaría comprarte algo antes de que salgamos del mercado. ¿Hay algo que necesites o quieras? Dijo mientras caminaban por el mercado negro. Kiera le dio una pequeña sonrisa. No necesito nada, pero si realmente quieres comprarme algo, ¿qué tal si vamos a buscar algo de comer?
Me muero de hambre. Emir se rió y dijo. Entonces, comida. Vamos a buscar algo bueno para comer. Caminaron por el concurrido mercado, buscando un lugar para comer. Los olores de diferentes alimentos llenaban el aire y su estómago gruñía ante la idea de conseguir algo de comer. Finalmente, encontraron un pequeño puesto de comida escondido en un rincón del mercado. El cartel de afuera decía la cocina de mamá y desde adentro se percibía el olor de comida recién hecha. Se acercaron al stand y una mujer de aspecto amable los saludó. Bienvenidos a la cocina de mamá. ¿Qué puedo ofrecerles? Kiera y Emir se miraron, ambos inseguros de qué pedir. La mujer notó su vacilación y sonrió, diciendo, si no están seguros de qué pedir, les recomiendo nuestro plato especial del día. Es un plato tradicional de mi país y uno de nuestros platos más populares. Se miraron nuevamente y asintieron. Tomaremos el plato especial del día. La mujer asintió y comenzó a preparar su comida. Mientras esperaban, miró alrededor del mercado, admirando las vistas y los sonidos. Era un lugar animado y bullicioso, lleno de gente de todos los ámbitos de la vida, algunos parecían mendigos mientras que otros tenían el andar de una élite. Pronto, su comida estuvo lista y se sentaron en una mesa cercana a comer. El plato estaba delicioso, con un equilibrio perfecto de especias y sabores. Comieron en silencio, disfrutando de la comida y del ambiente del lugar. Después de terminar su comida, Emir pagó la cuenta de 40.000 UC antes de pasear por el bullicioso mercado, disfrutando de las vistas y los sonidos de los distintos puestos y tiendas. Pero justo cuando pasaban junto a un comerciante de reliquias, miró a su lado solo para ver que Kiera se estaba agotando, por lo que propuso que regresaran a la base. Y mientras caminaba de regreso, una sensación de satisfacción lo invadió. Las reliquias le habían proporcionado una suma importante, preparándolo para una buena mejora, y su ayuda para encontrarlas fue invaluable. Él simplemente se sintió agradecido por su ayuda, algo que no había sentido desde hacía tiempo. Entonces, Kiera, ¿vienes a menudo al mercado negro? Preguntó con naturalidad. Ella lo miró, sus ojos brillaban de jovialidad. ¿Te refieres a además del hecho de que pasamos todo el día allí? Él se rió entre dientes. Bueno, sí, además de eso. Me refiero a si vienes aquí sola a menudo. Ella se encogió de hombros. En realidad no. La única vez que estoy allí es para vender reliquias y normalmente estoy demasiado ocupada con el trabajo como para ir allí por diversión. Pero tengo que admitir que ha sido un día realmente genial. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Yo también lo he pasado genial, sobre todo en vuestra compañía. Kiera se sonrojó levemente, lo que provocó que Emir sintiera una oleada de diversión. Continuaron con su conversación que rayaba en lo coqueto y finalmente llegaron a la entrada de la base. 2 hombres custodiaban el exterior, y entre ellos había un carro lleno de municiones de varios tipos. Se detuvieron frente a la puerta y Emir se giró para mirar a Kiera. Bueno, buen trabajo hoy, supongo, y sabes, Emir, sé que nuestra pandilla es demasiado débil para un cazador como tú, pero no puedo evitar pedirte que te unas a nosotros. Entonces, por favor, ¿considerarías unirte a nosotros? Preguntó con desesperación en su voz. Capítulo 57. Nuevo poder segundo. Emir sonrió ante la oferta, halagado. Gracias, Kiera, pero prefiero trabajar sola. Además, tengo mi propia agenda que seguir. Kiera se estremeció, pero asintió con la cabeza en señal de comprensión. Bueno, la oferta sigue en pie si alguna vez cambias de opinión, y si alguna vez necesitas nuestra ayuda, simplemente háznoslo saber. Por supuesto, siempre puedes contar conmigo para obtener un poco de potencia extra. Y quién sabe, incluso podríamos tener una cita no relacionada con el trabajo en algún momento en el futuro. Kiera se rió entre dientes. Tal vez. Pero nunca lo olvides, soy un cazador y el peligro suele acecharme, así que ten cuidado con el fuego cruzado, le advirtió. Definitivamente lo tendré en cuenta. Gracias nuevamente por tu ayuda hoy, Emir. Fue genial trabajar contigo. Lo mismo digo, Kiera. Cuídate y mantente a salvo ahí fuera. Mientras Emir se alejaba, no pudo evitar sentir una punzada de soledad. Esta no era la primera vez que alguien le extendía una invitación para unirse a su pandilla o equipo, solo para que él la rechazara. Trabajar en solitario le proporcionó la libertad de perseguir sus objetivos sin obstáculos ni concesiones, especialmente porque su futura misión exigía que trabajara solo. Pero eso también significaba que no tenía a nadie en quien confiar, nadie en el campo que pudiera cuidarle las espaldas. Es un mundo peligroso ahí fuera y a veces parecía que todas las probabilidades estaban en su contra. Emir pronto llegó a una posada y se dirigió al mostrador de recepción. El posadero lo saludó con una sonrisa amistosa. Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
Preguntó. Necesito una habitación para pasar la noche. Por supuesto. Sacó una llave. Tenemos algunas opciones disponibles. ¿Tiene alguna preferencia? Solo una habitación tranquila, dijo Emir mientras entregaba su identificación. Rápidamente procesó el pago y le entregó la llave a Emir. Su habitación está en el segundo piso, habitación 207. Disfrute su estadía. Se dirigió a la habitación y abrió la puerta. Era un espacio sencillo pero cómodo, con una cama, un pequeño escritorio y una ventana que daba a la calle de abajo. Dejó caer su bolso sobre la cama y se sentó, respirando profundamente. Emir metió la mano en su bolso y sacó el estuche. Lo abrió y sacó la cápsula. Lira, ¿puedes escanearlo ahora? Ya empezó. Pasaron los minutos y finalmente ella respondió. Aparentemente contiene nanobots del viejo mundo que podrían ser controlados usando tu propia red neuronal, solo tendrías que tragarte esa cápsula, además, solo es utilizable para personas que hayan realizado el desbloqueo de la mutación. Es capaz de destruir y sanar el interior de tu cuerpo, comprimiendo lentamente tus células sanguíneas, tejidos y músculos enteros para hacerte más fuerte cada vez que repitas el proceso. La red neuronal, que está compuesta por las señales eléctricas y químicas del cerebro, tiene la capacidad de comunicarse con los nanobots dentro del cuerpo de un individuo. Sin embargo, el grado en que puede ocurrir esta comunicación es limitado y puede mejorarse mediante el proceso de desbloqueo de mutaciones. Entonces, después de que Emir pasó por el desbloqueo de la mutación, su red neuronal adquirió nuevas capacidades, lo que le permitió controlar los nanobots en su cuerpo con aún más precisión. Hay muchas funciones que los nanobots, en conjunto con la red neuronal, cumplen en este mundo. Por ejemplo, las personas pueden comprar inyecciones de nanobots que les permiten adquirir nuevas habilidades. Estas habilidades van desde habilidades de combate como el tiro con arco hasta habilidades más artísticas como cantar o tocar un instrumento musical. La inyección de habilidad les permitiría comprender y desbloquear la habilidad a un grado básico, lo que significa que automáticamente se convertirían en novatos en esa habilidad en particular. Emir rápidamente se concentró y se tragó la cápsula sin dudarlo, pensando que eran las 16:07. Nunca se le pasó por la cabeza que algo que fuera perjudicial para él. Esto es posible porque los nanobots que se encuentran en el cuerpo del individuo se conectan con su red neuronal. El individuo comprendería la habilidad y su cuerpo se adaptaría ligeramente a su uso. Debido a la gran cantidad de información necesaria para dominar una habilidad, aquellos que están en el proceso de adquirir una nueva habilidad solo podrían aprender los aspectos más fundamentales de la misma, en otras palabras, automáticamente se convertirían en novatos en esa habilidad. Esto se debe a que tanto el cerebro como el cuerpo son incapaces de manejar la abrumadora oleada de cambios que conlleva la adquisición de una nueva habilidad. Por lo tanto, las personas con estadísticas más altas tendrán más facilidad y serán más eficientes a la hora de aprender y adquirir habilidades de mayor rango en un mejor nivel de habilidad. El precio increíblemente alto no es la única razón por la que las habilidades no se usan comúnmente, la razón principal es que la tecnología está monopolizada por la UEF, por lo que no importa cuánto dinero puedas tener, si no estás profundamente afiliado al gobierno, no tendrías acceso a esas habilidades. Es posible que alguien con una habilidad la duplique y la venda, pero debe hacerlo con discreción para evitar ser atrapado por la UEF, ya que el castigo sería un destino peor que la muerte. Sin embargo, hay otro factor disuasorio para esta práctica, y es el hecho de que cuando la red neuronal de un individuo transmite datos desde sus nanobots a otra persona, la calidad de la información transmitida se degrada significativamente porque no es la fuente principal. Así es como la enorme frontera entre la élite y el resto se mantuvo hasta el día de hoy y seguirá siendo así en el futuro. Es también la razón por la que todos sueñan con asistir a la academia, ya que este es el único lugar donde alguien podría potencialmente comprarlos sin condiciones. Parecía sacado de una novela de fantasía, pero tenía sentido. De todos modos, así es como ese hombre se hizo tan fuerte. Esta cápsula es realmente increíble, podría volverme físicamente más fuerte sin necesidad de mejorarme con cibernética o incluso convertirme en un cyborg. En el futuro ni siquiera necesitaré usar un robot, podría enfrentar a los oponentes más fuertes solo con mi cuerpo, agregó, sonriendo ante ese pensamiento. Emir rápidamente se concentró nuevamente y tragó la cápsula sin dudarlo, sin que se le pasara por la cabeza que pudiera ser perjudicial para él. Pudo sentir un sabor frío y metálico en la boca mientras la cápsula parecía disolverse instantáneamente, así que se preparó, esperando que los efectos hicieran efecto. Al principio no sintió nada, pero luego empezó a sentir una sensación extraña en el pecho.
Fue como una sensación de hormigueo y pulsación que se extendió por todo su cuerpo. Emir cerró los ojos y se concentró en la sensación. Luego, instintivamente, intentó ordenar a los nanobots que iniciaran el proceso. Capítulo 58 Cultivo. Y tan pronto como Emir hizo eso, un dolor abrasador atravesó su cuerpo como nunca antes había sentido. Fue como si cada terminación nerviosa de su cuerpo estuviera en llamas y gritó de agonía mientras caía al suelo. Podía sentir que los nanobots empezaban a hacer su magia, destrozando sus músculos y órganos de adentro hacia afuera. Sus músculos se contrajeron y sufrieron espasmos involuntarios, provocando que Emir se agitara en agonía. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. El dolor era insoportable y se retorció en el suelo durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Poco después sintió que su cuerpo comenzaba a curarse lentamente, los nanobots volvieron a unir sus músculos desgarrados, pero el dolor solo se intensificó a medida que lo hacían. Intentó ordenar a los nanobots que se detuvieran, pero era como intentar controlar un infierno furioso con un balde de agua. Continuaron trabajando como si millones de pequeñas criaturas se arrastraran por sus venas, consumiendo todo a su paso, destruyendo y reconstruyendo su cuerpo una y otra vez, cada vez comprimiendo y fortaleciendo sus músculos y tejidos. Emir pensó que podría desmayarse del dolor. Pero de alguna manera logró aguantar, soportando la agonía hasta que finalmente disminuyó. Cuando finalmente se puso de pie, su cuerpo se sintió ligeramente diferente, más fuerte y más resistente que nunca. Oye Lira, ¿puedes mostrarme la pantalla de mi sistema? Relájate unos minutos, no te llevará mucho tiempo. Respondió mientras Emir se sentaba en posición de loto. Minutos después, una pantalla familiar apareció frente a él. Nombre: Emir Oliver. Edad: 13. Rango de cazador: 8. Saldo de crédito: 61.799.000 créditos sindicales. Estadísticas: Fuerza: D, C promedio E. Agilidad: C, C promedio E. Resistencia: C, C promedio F. Mente: A promedio F. Encanto: B, A promedio C. Habilidades: Combate cuerpo a cuerpo. Avanzado, 50% de competencia. Puntería: Avanzada, 35% de competencia. Talento: Dilatación sensorial del tiempo. Ralentiza la percepción del tiempo por parte del usuario, cada segundo se ralentiza a 0,3 segundos. Límite de uso total actual: 1 minuto y 20 segundos. Recarga de energía mental tiempo: 9 minutos 10 segundos. Tasa de recarga de energía: 0,0018 unidades por segundo. Mejora sensorial: Se actualizó la red neuronal del usuario. Permite al usuario mejorar sus 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, más allá de las limitaciones humanas. El usuario puede percibir el mundo con mayor detalle, como ver objetos desde más lejos, escuchar sonidos que son demasiado suaves para los humanos normales y detectar olores y sabores sutiles. El grado de mejora puede ser controlado por el usuario, lo que le permite centrarse en sentidos específicos o mejorarlos todos a la vez. La habilidad puede ser físicamente exigente y el uso excesivo puede causar una sobrecarga sensorial temporal o incluso daño a los sentidos del usuario. Arte: Cultivo de fuerza. El usuario cultiva la fuerza reconstruyendo y comprimiendo lentamente su cuerpo. Rango de cultivo actual: Cobre. Equipo: Rifle de asalto HX, 10. Mantenimiento óptimo. Cañón de riel Thunderbolt 11. Mantenimiento máximo. Traje mejorado Ellipse MK cuarto clase C. Funcional. Traje aumentado clase de Trono Sense. Funcional, sin uso. Cuchillo de caza improvisado. De uso estándar, sin uso. Cuchillo eléctrico. Edición estándar. Daga gemela. Reliquia del viejo mundo. Terminal. Edición estándar. Dispositivo de recopilación de información. Elemento de rango C. Mochila. Funcional. Inventario. Medicina del viejo mundo de rango E. 8 cajas. Paquetes de energía de bajo nivel, X9. Funcionales. Estadísticas promedio en comparación con personas de la edad actual de los usuarios. La habilidad de cultivo de fuerza no se relaciona con la fuerza base. El nivel de habilidad va desde novato, principiante, intermedio, avanzado, experto, maestro. Los rangos de cultivo son: cobre, hierro, bronce, plata, oro, platino, osmio, diamante. Cuando Emir miró la pantalla de su sistema, sintió una gran sensación de logro. Un encanto soy realmente guapo, y también me he vuelto mucho más fuerte, no está mal en absoluto. La idea del cultivo todavía era ajena a él, pero no podía negar los resultados que había traído. Pero Lira en realidad lo llamaba cultivo, se rió para sí mismo.
De todos modos, parece que dominar este arte me llevará muchos años. Pero a juzgar por cómo se nombran los rangos, puedo decir con seguridad que vale la pena. Sentándose en el suelo en posición de loto, cerró los ojos, se concentró en su respiración, respiró profundamente y se preparó para comenzar su práctica de cultivación. Inhaló lentamente y exhaló aún más lentamente, permitiendo que su mente se aclarara y su cuerpo se relajara. Con cada inhalación y exhalación, sentía una sensación de energía tranquila fluir a través de él. Una sensación de tranquilidad lo invadió, despejando su mente de todos los pensamientos. Comenzó a canalizar su energía hacia su cuerpo, concentrándose en sus músculos y tejidos, y supo que era hora de empezar. Emir sintió que la energía crecía dentro de él. Era como un resorte en espiral esperando a ser liberado. Con cada respiración que tomaba, sentía que la energía se hacía más fuerte, pulsando a través de su cuerpo como un ser vivo. Al principio, no sintió nada más que esa energía. Era como si su cuerpo se resistiera al cambio que pudiera traer, rechazándolo. Pero poco a poco, sintió un cambio. El mismo proceso comenzó y el nanobot se arrastró por sus venas, consumiendo todo a su paso y reconstruyendo su cuerpo una y otra vez. Pero esta vez, el dolor era soportable y podía sentir que sus músculos se contraían y relajaban con cada respiración que tomaba. Emir no pudo evitar preguntarse si la razón por la que había experimentado un dolor tan insoportable durante su última sesión de cultivo era que acababa de ingresar al rango de cobre. Tal vez cada vez que entrara en un nuevo rango, el dolor sería aún peor. Se estremeció al pensarlo, sabiendo que si ese fuera el caso, tendría un camino largo y doloroso por delante. Sabía que el proceso estaba funcionando, que su cuerpo se estaba transformando de adentro hacia afuera. A medida que los minutos se convertían en horas, podía sentir que su fuerza crecía. Era lento, dolorosamente lento, pero aún así podía sentirlo. Y con esa constatación, Emir supo que le llevaría meses, si no más, solo ingresar al siguiente rango, que era hierro. Fue una experiencia intensa, una que no podía describir completamente con palabras. El funcionamiento de los nanobots estaba más allá de su completa comprensión, ya que reconstruían su cuerpo interior de maneras que eran insondables para él. Pero a medida que continuó cultivando, sintió una sensación de conexión con su cuerpo que nunca antes había experimentado. Emir imaginó sus músculos desgarrándose y reconstruyéndose, volviéndose más densos y resistentes con cada momento que pasaba. Fue como si finalmente estuviera aprendiendo a controlar su propio funcionamiento interno, a dirigir su cuerpo de maneras que antes no podía y a dar forma a su propio destino. Continuó sumergiéndose en el proceso de cultivo y perdió la noción del tiempo. Era como si hubiera entrado en un estado de trance donde nada más importaba excepto el cultivo. Sin embargo, Emir volvió a la realidad cuando escuchó la voz de Lira. Creo que ya es hora de que vuelvas a trabajar. Él respondió segundos después de recomponerse. Sí, fue mi culpa, estaba demasiado inmerso en ello. Creo que es hora de llamar a mamá. Se levantó nuevamente y se sentó en la cama, sacando su terminal. Emir esperó mientras sonaba la terminal para que Laura respondiera, y segundos después lo hizo. Oye, finalmente llegó tu hora de llamar, has estado enviando mensajes durante los últimos días. Su voz crujió a través de la terminal, sonando aliviada. Lo siento, estaba en una situación precaria, pero ya está todo solucionado. Solo necesito ocuparme de algunos cabos sueltos y luego regresaré a casa. Durante su terrible experiencia, dejó que Lira tomara el control de su terminal para enviar actualizaciones diarias a su madre. No quería preocuparla, así que se aseguró de que le enviaran una actualización todos los días. Sé que no está bien celebrar la muerte de alguien, pero buen trabajo, Emir. Por favor, vuelve a casa sano y salvo, ¿de acuerdo? Ah, y Lily te manda saludos. De todas formas, no quiero quitarte más tiempo, sé que estás ocupado. Así que cuídate, te extrañamos. Lo haré. Yo también los extraño, chicos. Bubye, dijo, terminando la llamada. Volvió a guardar el terminal en el bolsillo y preguntó. Oye Lira, tenemos las coordenadas de las entradas a las ruinas ocultas de la terminal de Black Widow, ¿verdad? Sí, pero son solo 2 ruinas propiedad de la UEF, ¿planean cederlas a la asociación? Sí, será dinero fácil. De todos modos, después de cultivar, siento que dormí durante días, así que no necesito descansar. Vayamos directo a la pandilla de las ratas de acero y terminemos con esto. Aún no puedo enfrentarme a los Rattlers, necesitaría un mejor equipo para eso. Entendido, iniciando seguimiento, ubicación marcada, estableciendo destino. Ella respondió mientras su holograma apareció frente a él. Mientras procesaba la ubicación, Emil revisó su rifle de asalto HX-10 y su cañón de riel Thunderbolt 11.
Se aseguró de que todos los cargadores estuvieran completamente cargados y los metió en su mochila. Y mientras añadía las nuevas revistas que había adquirido de los Knight Riders, reflexionó para sí mismo. Te estoy muy agradecido por haber demostrado ser útil incluso en la muerte, querido Raven. Capítulo 59 Limpieza. Destino establecido, ¿estás listo para partir? Está bien, vamos, respondió Emir mientras la seguía fuera de la habitación. Se abrieron paso a través de los barrios bajos y pronto llegaron al escondite de las ratas de acero, un almacén ligeramente fortificado escondido en una de las muchas calles estrechas que pueblan los barrios bajos. Emir llamó a la puerta y, un momento después, esta se abrió con un crujido, revelando a un hombre corpulento con una mueca de desprecio en su rostro. Estoy aquí para hablar sobre la garantía extendida de su base, dijo Emir con una sonrisa burlona en su rostro mientras levantaba su rifle de asalto HX-10. ¿Qué es lo que tú? Explosión. 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 Los 3 disparos le impactaron directamente en la cabeza y el hombre cayó al suelo con un ruido sordo, muerto antes de tocar el pavimento. El sonido de los disparos resonó por el estrecho callejón, provocando que las ratas se dispersaran de los botes de basura y contenedores donde habían estado hurgando en busca de comida. De repente, el suelo tembló y de las paredes emergieron torretas automáticas con sus cañones apuntando a Emir. Los puntos rojos de sus láseres de orientación bailaron alrededor de su cuerpo. ¡Mierda! Rápidamente se cubrió detrás del cuerpo del pandillero muerto mientras lo sostenía como un escudo y respondió al fuego con su cañón de riel. El arma zumbó mientras disparaba una ráfaga de energía azul, golpeando la primera torreta y haciéndola estallar en pedazos. Emir no tuvo tiempo de celebrar su pequeña victoria cuando otro conjunto de torretas surgió de las paredes del almacén frente a él, sus balas se estrellaron contra la pared de concreto a su lado y enviaron astillas de escombros que llovieron sobre él. Saltó hacia atrás, evitando por poco ser alcanzado, y disparó su rifle de asalto en ráfagas cortas, derribando 2 torretas más en rápida sucesión. Las torretas continuaron disparando, sus balas atravesaron el aire y destrozaron todo a su alrededor. Sintió el calor de las explosiones mientras rodaba hacia un lugar seguro, y ahora estaba parado justo afuera del edificio. Tengo que acabar con esto rápido antes de que tomen la delantera, pensó mientras apuntaba con su confiable cañón de riel y agarraba el arma con fuerza. Apretando el gatillo, disparó ráfagas de energía y el marco metálico del arma se clavó en sus manos, pero apretó los dientes y se negó a soltarlo. Su cuerpo estaba retorcido alrededor de la puerta, contorsionándose en un ángulo extraño en un esfuerzo desesperado por mantenerse protegido del fuego de la torreta. Su nueva fuerza resultó ser una bendición, ya que logró soportar el tremendo retroceso a pesar de su incómoda postura contra la pared. En el pasado, una posición así lo habría desequilibrado o incluso le habría provocado fracturas en las manos. Pero ahora se mantuvo firme e inflexible, disparando con su cañón de riel sin miedo. Emir cruzó la puerta una vez más y corrió hacia la izquierda del almacén. Después de cruzar el patio, miró alrededor de la esquina de la pared del almacén, escaneando el área en busca de cualquier señal de las torretas restantes. Vio uno al otro extremo del callejón, con el cañón apuntando hacia él. Sin dudarlo, corrió hacia allí, disparando su rifle de asalto mientras corría, sin querer recargar su cañón de riel y con el objetivo de terminar esta terrible experiencia antes de que aparecieran los miembros de la pandilla. La torreta intentó rastrearlo, pero era demasiado rápido. Lo alcanzó y se deslizó hasta detenerse, disparando su arma a quemarropa y destruyéndolo. Poco después, escuchó pasos resonando en la distancia y luego corrió a encontrarse con los miembros de la pandilla Steel Rats mientras salían de la entrada principal del almacén en grupos, armados con varias armas. Tocado, se rió entre dientes. Lo superaban en número por más de 20-1, pero Emir se mantuvo firme, listo para enfrentarlos. El primer grupo de 5 cargó directamente hacia él, disparando sus armas indiscriminadamente. Emir se cubrió detrás de los escombros cercanos, recargó sus armas en el proceso y disparó con su cañón de riel, eliminando a 2 de ellos con una sola explosión. El resto se dispersó, ocultándose de su vista mientras él avanzaba lentamente hacia el almacén. Corriendo hacia algún lugar cubierto, echó un vistazo con cautela para evaluar la situación. Su mente corrió mientras activaba su habilidad TDS. Podía sentir que su percepción del tiempo se ralentizaba mientras el mundo a su alrededor se volvía borroso. El sonido de los disparos pareció desvanecerse, reemplazado por un suave zumbido en sus oídos. Con los ojos bien abiertos, vio a los pandilleros moviéndose para rodearlo en cámara lenta, sus pasos lentos y casi cómicos. Era como si estuvieran caminando sobre melaza. Aprovechó esta ventaja momentánea y entró en acción.
Emir salió de detrás de su escondite y disparó una ráfaga de tiros con su rifle de asalto HX-10, derribando a varios de los miembros de la pandilla en rápida sucesión. Y mientras avanzaba, oyó el ruido metálico de las balas rebotando en las paredes y cajas que lo rodeaban. El resto de la pandilla ahora se acercaba a él a un ritmo alarmante. Emir se escondió detrás de otra pila de cajas y recargó sus armas. No puedo seguir así por mucho tiempo, necesito acabar con este grupo rápidamente. Escaneó su formación con la espalda apoyada contra una caja indestructible, buscando una debilidad que pudiera explotar. 4 a la derecha, 3 abajo en el medio, el resto a la izquierda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un estrecho espacio entre algunos de los miembros de la pandilla que estaban a su derecha. Se dio cuenta de que ponerse detrás de ellos y alcanzar el bloqueo de cajas le proporcionaría un punto de observación claro, lo que le permitiría matarlos a todos de una sola vez. Su corazón latía con fuerza mientras sopesaba sus opciones, sabiendo que eludirlas sería una jugada peligrosa. Decidiendo rápidamente su siguiente movimiento, tiró una revista vacía para distraerlos, ganándose un momento precioso. Con los miembros de la pandilla momentáneamente distraídos, él saltó a la acción, saliendo corriendo de su escondite. Al notar a Emir, lo bombardearon con balas, pero él las atravesó imperturbable, esquivando y saltando sobre los escombros con facilidad mientras seguía avanzando. El sonido de los disparos ensordeció sus oídos mientras sentía el calor de las balas zumbando a su lado. Luego esquivó otra ráfaga de disparos mientras corría entre sus filas, haciendo que se mataran entre sí en el proceso. Momentos después, finalmente llegó al hueco y se lanzó hacia adelante, rodando a través de él mientras alcanzaba la cubierta con solo unos centímetros de sobra. Capítulo 60 Limpieza segundo. Su cuerpo hormigueaba con adrenalina mientras permanecía del otro lado, la emoción del momento corría por sus venas. Entonces Emir se dio la vuelta y disparó una larga ráfaga de su rifle, con el objetivo de acabar con ellos hasta el último de su grupo. Cada uno de sus movimientos era rápido y calculado, mientras continuaba disparando rondas de su arma, y cada disparo daba en el blanco. Algunos cayeron instantáneamente con un disparo fatal en la cabeza, mientras que otros intentaron correr para cubrirse y fueron alcanzados en el cuerpo mientras huían, con sus puntos débiles ocultos desde su punto de vista. La carnicería que dejó a su paso fue un testimonio de su destreza y precisión letal. Apenas el último miembro de la pandilla cayó al suelo, con el cuerpo acribillado a balazos, cuando otros emergieron de las sombras. Emir apuntó al hombre que cargaba hacia él, con su arma en alto, pero notó un destello en la boca de su arma. El tiempo pareció ralentizarse cuando activó su habilidad, lo que le permitió a Emir reaccionar más rápido que sus disparos. Emir esquivó la primera andanada de balas y luego utilizó su velocidad mejorada para acercarse a él. Le dio un rápido codazo en un costado de la cabeza, lo que le hizo tropezar. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Emir le asestó una rápida patada en el pecho, enviándolo a volar hacia atrás. Con un movimiento rápido, Emir giró su rifle y apuntó a la cabeza del miembro que se acercaba. Se escuchó un fuerte crujido cuando su cabeza explotó y la bala la atravesó de un extremo al otro. Los miembros siguientes se lanzaron contra él en parejas, Emir se agachó y esquivó sus ataques, devolviendo el fuego con una precisión mortal. Cada disparo dio en el blanco, derribándolos uno tras otro. La lucha continuó y él se sintió cada vez más exhausto. Su respiración se volvió dificultosa y la fatiga se filtró en sus músculos. Cada golpe requería un mayor esfuerzo, ya que sus brazos poco a poco se iban volviendo pesados y sus piernas empezaban a doler, un testimonio de su incesante danza de evasiones y contraataques. Pero no podía parar ahora. Emir tuvo que seguir adelante y acabar con todos ellos. Uno de los miembros de la pandilla intentó atraparlo por detrás, pero Emir fue demasiado rápido. Se dio la vuelta y le dio una patada en el estómago, enviándolo a volar. Cuando el hombre cayó al suelo, Emir le golpeó con fuerza la cabeza con la culata de su arma, aplastándole el cráneo. Con cada momento que pasaba, más y más miembros de la pandilla Steel Rats se lanzaban contra él desde el almacén. Derribó a cada uno metódicamente, su habilidad de dilatación del tiempo le dio una aparente ventaja mientras apuntaba y disparaba. Emergiendo de las sombras, un hombre corpulento que blandía una porra eléctrica crepitante se acercó a Emir. Se abalanzó sobre Emir con una velocidad sorprendente, pero este esquivó su ataque y lanzó su HX-10 hacia su cabeza, dejándolo inconsciente. Emir respondió rápidamente con un disparo en el cerebro, asegurándose de que no pudiera levantarse nuevamente. Los siguientes dos miembros se lanzaron contra él juntos, ambos blandiendo cuchillos eléctricos. Ellos balancearon sus armas al unísono, pero Emir logró esquivar sus ataques y disparar un tiro a cada uno de ellos.
El primero cayó con un disparo en la cabeza, mientras que el segundo recibió un impacto en la pierna y cayó al suelo, gritando de dolor. «¡Cállate!», exclamó Emir mientras acortaba la distancia. Su bota impactó contra el hueso y se escuchó un crujido agudo cuando los gritos del hombre cesaron abruptamente, tragados por el silencio de su último momento. El silencio pronto fue reemplazado por pasos pesados, señalando la llegada de más miembros. Sin perder tiempo, Emir se refugió detrás de los escombros cercanos como de costumbre. Una figura solitaria se alzaba apartada del caos, con la pistola levantada y la malicia brillando en sus ojos. El dedo en el gatillo de Emir respondió con precisión mortal y una sinfonía de disparos surgió de su arma, orquestando la rápida muerte del miembro. Otro miembro intentó flanquearlo, pero Emir ya estaba preparado para atacarlo, matándolo con un disparo rápido en el cuello y volándole la cabeza. El tercer y cuarto miembro atacaron juntos a Emir, uno empuñando un machete y el otro llevando una espada larga similar a una katana. Su estrategia era dominarlo con su fuerza combinada y derribarlo antes de que pudiera reaccionar, ya que ambos vestían trajes aumentados. Sus pesadas pisadas hicieron vibrar el suelo mientras se acercaban a él. Ralentizó el tiempo y calculó su siguiente movimiento. Uno apunta a la cabeza, el otro a mi pecho, pensó mientras observaba los movimientos de sus cuerpos. Solo cuando ese pensamiento cruzó su mente, el flujo del tiempo reanudó su normalidad. Sus cálculos resultaron precisos cuando el atacante con el machete golpeó su cabeza, pero él se agachó rápidamente con notable agilidad, su mente ya anticipando el siguiente movimiento. El otro miembro se le acercó con la espada, apuntando a su pecho con un golpe vertical. Emir se hizo a un lado, evadiendo el ataque, y luego rápidamente contraatacó con una rápida patada en la rodilla. Mientras el portador de la katana retrocedía de su ataque, el hombre con el machete atacó a Emir nuevamente. Esta vez, Emir usó su rifle para disparar múltiples tiros a las piernas del hombre, provocando que tropezara y cayera al suelo. Y antes de que pudiera levantarse, Emir usó la culata de su rifle de asalto HX-10 para dejarlo inconsciente. Mientras eso sucedía, el aspirante a samurái se recuperó de la patada de Emir y volvió a atacarlo. Emir rápidamente se esquivó hacia un lado y contraatacó con una serie de golpes en la cara. El hombre se tambaleó hacia atrás, aturdido, pero rápidamente recuperó el equilibrio y atacó a Emir una vez más. Con el tiempo ralentizado, Emir pudo reaccionar rápidamente a su siguiente ataque. Se le acercó por un costado, agarró el mango de la katana en pleno movimiento y rápidamente se lo arrancó de las manos, enviándolo a volar por la habitación. Luego, con un poderoso golpe de rodilla en el estómago, Emir lo tiró al suelo. El hombre yacía allí, retorciéndose de dolor, pero no le dolió por mucho tiempo. Con unos cuantos disparos bien colocados dirigidos a sus cabezas, se aseguró de que permanecieran en el suelo, poniendo fin a su sufrimiento. Mientras exhalaba un suspiro tembloroso, una mezcla de euforia y cansancio pintó el rostro de Emir. Sus ojos recorrieron el resultado, el campo de batalla lleno de basura, analizando el coste del encuentro. Diversión, murmuró, con un matiz de oscura diversión en su voz, su cuerpo anhelando un respiro mientras su mente anticipaba las batallas que aún estaban por venir. Emir había derribado a más de 30 miembros hasta el momento, pero todavía quedaban más por eliminar, sin contar al líder, que sería el que más problemas le daría a él. Ojalá que esto no tome mucho tiempo, necesito volver pronto, pensó, ligeramente emocionado, el tono oscuro en sus ojos aumentando en intensidad. Lo viste en Guns Audio Novelas.